Muy buenas tardes con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. Vamos a esperar 2 minutos para que terminen de ingresar las personas que nos estaban esperando. Únicamente unas breves indicaciones. Recuerden que la transmisión va a depender de su red Wi-Fi. Le recomendamos, por favor, que se conecte a una red estable. En el caso de que pierda conectividad o pierda audio, únicamente debe presionar el botón reconectar. Este es un webinar organizado por el EPIC Latino con el aval de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Y bueno, sin más, yo les doy la bienvenida a los expositores de esta noche y a las moderadoras de esta noche. Doctora Carolina, doctora Mariela, bienvenidas, por favor, si pueden ingresar y prender sus cámaras. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo webinar con el tema de neurología del recién nacido, del examen neurológico del recién nacido. En esta ocasión vamos a tener a 2 neurólogos, pediatras neurólogos muy buenos en México, los 2 mexicanos. Uno radicado en la Ciudad de México, que es el doctor César Guillermo Sánchez Acosta, que él es neurólogo pediatra, egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y está adscrito al servicio de neonatología del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil de México, Toluca, Estado de México, México, y encargado de neurología, incluyendo el protocolo de hipotermia neocooling de dicho hospital. También es profesor de neurología pediátrica del curso de neonatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entre las áreas de interés y de expertise está la monitorización del electroencefalograma de amplitud integrada en un recién nacido con peso extremadamente bajo al nacer, así como la neuroprotección con eritropoyetina en pacientes asfixiados. Por otro lado, tendremos a un neurólogo pediatra también egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de neurología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, con un entrenamiento en el Hospital Universitario de La Paz, Madrid, España, un trastorno con trastornos del movimiento en su expertise, con enfermedades neuromusculares también de interés, tratamiento de parálisis cerebral y neurogenética. Él es médico adscrito al Departamento de Neuropediatría del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, que forma parte de una unidad de EPIC Latino. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y encargado estatal del estudio de enfermedades lisosomales, con muchos artículos publicados, con mucha experiencia, y quienes entre los dos nos harán el examen neurológico y el abordaje de las crisis neonatales. Empezaremos con el doctor César. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenas tardes, espero que todos se encuentren bien en sus lugares de origen. Un saludo y un abrazo afectuoso, cuídense mucho. El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, que es la cuestión del electroencefalograma de amplitud integrada en el recién nacido. Quisiera dejar un panorama general y ciertas aplicaciones clínicas que creo que van a ser muy importantes en aquellos países donde cuenten con esta tecnología que realmente ha venido a cambiar la perspectiva de la neurología neonatal, y yo la considero un puente entre el neurólogo y el neonatólogo.
empecemos. Conflictos de interés, no existe ningún conflicto de interés. El único conflicto de interés que puedo declarar es que soy miembro colaborador de la Fundación Nene de España, la Fundación Neurología Neonatal, de la cual el doctor Alfredo García Alix es presidente. Y esta fundación está muy enfocada en lo que es la actividad educativa de la neurología neonatal en el mundo. Y creo que eso nos corresponde y lo agradecemos infinitamente. Bueno, vamos a empezar con ciertas definiciones. Monitorizar. ¿Qué es monitorizar? Es vigilar el desarrollo de una acción o un suceso a través de un dispositivo de medición. En la historia, pues, tenemos diferentes monitores, ¿no? Para medir la frecuencia cardíaca, la oximetría, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la presión intracraneal, incluso la oximetría regional cerebral o esplácnica o renal, que es el NIRS. ¿Qué monitorizamos en la UCIN? Pues en la UCIN monitorizamos prácticamente todo lo que les he mencionado. En esta foto podemos ver a un recién nacido que está monitorizado, que tiene la frecuencia cardíaca, que tiene la frecuencia respiratoria, tenemos la TA, tenemos la oximetría, algunos equipos traen monitorización cerebral ya incluida. Pero la pregunta es, ¿cómo monitorizamos el cerebro? ¿Con qué lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Muy bien, vamos a empezar. El electroencefalograma de amplitud integrada es un método para evaluar de forma continua la función cerebral, que parte de un electroencefalograma convencional que es filtrado y comprimido y que permite la evaluación de cambios de la actividad electrocortical mediante reconocimiento de patrones visuales relativamente simples. Es decir, es un monitor cerebral para aplicación en la edad neonatal. En la actualidad, los patrones máximos de edad máxima que están publicados son de 3.5 meses o 55 semanas de gestación. Y lo más importante es esto, no se necesita entrenamiento neurológico para ser interpretado. ¿De dónde viene el electroamplitud integrada? Es un condensado de la variación de la amplitud en la actividad cerebral cortical de fondo que produce un patrón reconocible y fácil de interpretar. Nosotros colocamos 5 electrodos, ¿no? 2 del lado izquierdo, C3P3, 2 del lado derecho, C4 y P4, una tierra o un electrodo de referencia que automáticamente va a pasar por un proceso de amplificación, de filtros, de 2 a 15 ciclos por segundo. Estos filtros lo hacen muy resistente a los artefactos, hay una compresión semilogarítmica, hay una rectificación y un detector de sobrecarga, un detector de impedancia, y finalmente todo eso lo vamos a ver reflejado en una pantalla. Esto significa que nosotros en el electroamplitud integrada no vamos a ver grafoelementos, lo que vamos a ver son variaciones de amplitud. Esto es bien importante que lo aclaremos porque el electroamplitud integrada no nos sirve para ver frecuencias, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuál es el origen y el término correcto de amplitud integrada. Por ejemplo, en esta gráfica de arriba ustedes pueden ver cómo estos grafoelementos, digamos, variaciones de amplitud de cada pico, lo que hace el electroencefalograma de amplitud integrada es que nos va a promediar, digamos así, nos va a comprimir y eso lo va a convertir en un patrón visual que va a simular las variaciones de amplitud, pero no vamos a ver precisamente que todos los grafoelementos o todas las puntas de amplitud están graficadas, como en esta imagen de abajo que tenemos aquí, que hay una caída de la amplitud y lo que pasa en el patrón visual es que se ve una muesca que cae y luego sube, simulando estas variaciones de la amplitud. ¿Sí? Acordarnos que la amplitud es el equivalente al voltaje cerebral. ¿Qué pasa en el electroamplitud integrada y por qué se debe de llamar electroencefalograma de amplitud integrada? Muy bien, lo que pasa es que los grafoelementos del electro convencional van a sufrir una compresión en tiempo. Vamos a pasar las diapositivas rápidamente y vamos a ir viendo cómo estos grafoelementos se van a ir comprimiendo en tiempo, se van haciendo más densos, se van a condensar, ¿sí? Hasta que finalmente se vuelven una línea. Esta línea representa las variaciones de amplitud que hubo en 15 segundos, la amplitud mínima y la amplitud máxima. Y el electro de amplitud integrada lo que va a hacer es ir sumando estas líneas y vamos a ir creando patrones visuales.
¿sí? Por eso el término correcto es electroencefalograma de amplitud integrada, no electroencefalograma integrado por amplitud, porque como ya lo mencioné, el electroencefalograma puede estar integrado por amplitud o por frecuencias. En este caso solo valoramos las variaciones de amplitud. Podría ser electroencefalograma de amplitud integrada, de amplitud condensada, de amplitud comprimida, pero se eligió el término de amplitud integrada. ¿Cómo interpretamos el patrón de los electros de amplitud integrada? Esta es una gráfica que me gusta mucho, publicada por Da Silva, en la cual vemos que el patrón continuo, la definición de voltaje, basada en la clasificación de Hedstrom-Westas, la amplitud mínima es mayor de 5 y la máxima de 10 a 25. Este es el patrón normal de un paciente mayor de 36 semanas de gestación. Después tenemos el otro patrón normal, que es el discontinuo. La amplitud mínima es menor de 5, la máxima mayor de 10. Y este patrón es normal en el pretérmino hasta las 31 semanas de gestación y es anormal después de las 31 semanas de gestación. Los patrones anormales o patológicos, independientemente de la edad gestacional, son 3. El patrón de brote-supresión, que es de 0 a 2 microvolts, la amplitud mínima igual o mayor de 25 microvolts y es anormal en cualquier edad. Patrón de bajo voltaje, que es menor de 5 microvolts, la amplitud mínima y la amplitud máxima también menor de 10 microvolts. Y el patrón inactivo, que es muy difícil que lo veamos, porque normalmente el electro, cuando deja de detectar actividad cerebral, empieza a detectar actividad cardíaca. Y ahora, ¿cómo los vemos? ¿Cómo se interpreta el patrón visual? Este es un método visual comparativo que he desarrollado a través del tiempo y que lo he hecho con la ayuda de mis residentes y mis estudiantes, en el cual lo que yo hago es hacer analogías, no vamos a compararlo. En la parte superior vamos a ver el patrón continuo, que es un patrón serpenteante, que es el patrón normal en el recién nacido mayor de 36 semanas de gestación, y donde vemos aquí que la amplitud mínima es mayor de 5 y la amplitud máxima mayor de 10. Es un patrón que simula como una serpiente, ¿sí? Y este patrón, si se fijan, es muy denso, se ve más negro que el patrón de abajo. Por eso se llama patrón continuo, porque la actividad eléctrica cerebral del recién nacido mayor de 36 semanas es más continua, es más frecuente, ¿sí? Posteriormente tenemos, este es el normal en el paciente de término. El patrón normal del pretérmino menor de 31 semanas es el patrón discontinuo. Si se fijan, este no es tan negro, no está tan denso como el de arriba, porque la actividad eléctrica cortical es más infrecuente, es discontinua, ¿sí? Y yo les digo a mis residentes que esto parece como una faja, como un cinturón grueso, porque no hay variabilidad. Mis estudiantes me enseñaron una forma de interpretarlo muy sencilla. Ellos me dicen, mire doctor, cuando yo lo veo de forma discontinua y dispareja, se llama patrón continuo. Cuando yo lo veo muy continuo y parejo, es discontinuo, es decir, está invertido. Cuando lo ven discontinuo, es continuo, y cuando lo ven muy continuo, es discontinuo. Entonces, esos son los dos patrones normales. Viene después el patrón normal en anormal. Estos patrones que vamos a ver son anormales. Este se llama patrón de brote-supresión y la amplitud mínima tiene una línea basal que va de 0 a 2 microvolts y luego tiene brotes de actividad igual o mayores de 25 microvolts. Yo les hago la analogía con un peine que tiene la línea basal, y cuando el peine tiene muchos dientes se llama brote-supresión más, y cuando tiene pocos dientes se llama brote-supresión menos. Más de 100 dientes o 100 brotes en una hora es brote-supresión más, menos de 100 brotes en una hora es brote-supresión menos. Es anormal a cualquier edad. Después vamos a ir avanzando. Entre más vamos avanzando, entre más anormal, menos voltaje tenemos, más afectado está ese cerebro. Este es el patrón de bajo voltaje. Es un patrón que normalmente se mueve debajo de 5 microvolts y parece un cinturón de mujer muy delgado, y si ustedes se fijan siempre está debajo de 5 microvolts. Ese es el patrón de bajo voltaje. Y después tenemos el patrón de las montañas epilépticas. Cuando nosotros vemos que la amplitud mínima y la amplitud máxima se elevan y permanecen elevadas,
tenemos que sospechar que este paciente está teniendo crisis epilépticas. Vamos a ver un poquito del desarrollo de la ontogenia cerebral. El patrón discontinuo es normal hasta las 31 semanas de gestación y aquí no vamos a ver ninguna variabilidad, ninguna, digamos, patrón serpenteante, ¿sí? Y esto va a ser normal hasta esta edad. Cuando empezamos a ver estos patrones serpenteantes no bien establecidos, si se fijan, aquí hay un patrón que simula brote supresión, ¿sí? Porque tiene una línea basal, aquí está la línea basal y tiene brotes, pero duran de 20 a 30 minutos. Este es un patrón de ciclo sueño-vigilia inmaduro, ¿sí? Este ciclo sueño-vigilia inmaduro, ¿sí? Que cuando el paciente cae en sueño quieto y que la amplitud mínima baja más allá de 5 microvolts, se ve entre las 31 y 35 semanas de gestación. Después, más allá de las 36 semanas de gestación, vamos a ver el patrón serpenteante, el patrón continuo, cuando vemos la amplitud más ancha, el ancho de banda más amplio, el paciente se encuentra en sueño quieto. Cuando vemos el ancho de banda más estrecho, este paciente se encuentra en vigilia o en sueño activo. Hay que recordar que el sueño activo en el recién nacido es el equivalente al sueño REM del adulto. Y esto lo vamos a ver a partir de las 36 semanas de gestación. Después de las 40 semanas de gestación, se va a invertir el voltaje del sueño quieto y del sueño activo o de la vigilia. Y cuando tenemos un voltaje mayor, ¿sí? que nuestra amplitud va hacia arriba, ahí vamos a ver que nuestro paciente está en sueño quieto. Y cuando el ancho de banda se hace un poco más amplio o baja la amplitud, este paciente está en vigilia y sueño activo. Esta gráfica es muy importante porque vamos a poder valorar la edad gestacional o la edad cerebral, que es algo que vamos a ver que tiene una alta correlación con la edad postmenstrual. Y yo siempre les digo a mis residentes, las valoraciones clínicas como Valar, como Capurro, mienten, pero el cerebro no. Vamos a ver una de las aplicaciones principales de la electroamplitud integrada, que es en la encefalopatía hipóxico-isquémica tratada con hipotermia. ¿Qué es la encefalopatía neonatal? La encefalopatía neonatal es un síndrome clínico que se caracteriza por alteración de la función neurológica en los primeros días de vida. Según la definición operacional publicada de la COG del 2014, es exclusivo de mayor de 35 semanas de gestación. Yo lo pongo en signos de interrogación porque sabemos que también los prematuros más de menos edad gestacional nos dan signos de esta disfunción neurológica. Característicamente, la encefalopatía neonatal tiene alteración del nivel de conciencia, puede tener crisis epilépticas, frecuentemente dificultad para iniciar y mantener la respiración y disminución del tono y los reflejos. Encefalopatía neonatal es un nombre genérico de una disfunción neurológica, cuando no sabemos la etiología. Cuando nosotros tenemos la etiología de la encefalopatía neonatal, tenemos que cambiar el apellido, y entonces, cuando tenemos una encefalopatía neonatal que es ocasionada por un episodio de asfixia, se llama encefalopatía hipóxico-isquémica. Cuando tenemos una encefalopatía neonatal que es causada por niveles de bilirrubina muy elevados, tenemos una encefalopatía bilirrubínica. Cuando tenemos una encefalopatía neonatal por un error innato de metabolismo, ejemplo, una acidemia metilmalónica, es una encefalopatía metabólica, ¿sí? Entonces, nuestra encefalopatía hipóxico-isquémica es una encefalopatía neonatal que está precedida por un episodio de asfixia. Y como ustedes pueden ver, tiene lo mismo que la encefalopatía neonatal: deterioro del estado de alerta, deterioro del despertar, alteraciones del tono muscular, alteraciones de las respuestas motoras, crisis epilépticas clínicas y subclínicas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el principal parámetro para que nosotros decidamos meter a un paciente hipotermia va a ser que tenga una encefalopatía moderada o severa. Estos que les estoy enseñando son los criterios de inclusión que nosotros usamos en nuestro protocolo, que empezó desde enero de 2013 a la fecha, que debe ser recién nacidos mayores de 35 semanas de gestación y mayores de 1.800 gramos. Con encefalopatía moderada severa, nosotros usamos la clasificación del doctor García Alix, la vamos a achicar un poquito posteriormente, que tenga un APGAR igual o menor de 5 a los 5 minutos, necesidad de prolongar la resucitación neonatal, incluyendo ventilación por más de 10 minutos,
pH de cordón umbilical o arterial dentro de la primera hora igual o menor de 7, déficit de base igual o menor de 16, también en una muestra de cordón umbilical o una muestra periférica en la primera hora. Y algo muy importante que estamos utilizando es el patrón anormal de electro de amplitud integrada previo a la hipotermia por más de 30 minutos. Es decir, utilizamos el electro de amplitud integrada como un criterio de inclusión. Vamos a valorar un poquito la escala de Garcia-Alix. La escala de Garcia-Alix fue publicada inicialmente en 1994. Esta es una publicación hecha en la Asociación Española de Pediatría en 2008, en la cual la escala del doctor Garcia-Alix valora básicamente 4 cosas: la capacidad para despertar, el tono muscular, las respuestas motoras y la reactividad. Lo más importante, la base de esta clasificación, es la capacidad para despertar. Nosotros podemos obviar las demás valoraciones si nosotros tenemos alteraciones en la capacidad para despertar. Es decir, si yo tengo un paciente letárgico, vamos a definir letargia posteriormente, el paciente tiene hipotonía, principalmente distribución proximal superior, respuestas motoras disminuidas, reflejos disminuidos, ¿sí? El paciente tiene encefalopatía moderada. Si el paciente está en coma, tiene hipotonía global y las respuestas motoras están ausentes, los reflejos están ausentes, están en encefalopatía grave. Algo bien importante que pasó con esta escala fue en el estudio publicado por la doctora Nuria Carreras, que es parte del grupo de estudio de San Juan de Dios y de Fundación N, es que en este artículo publicado en 2018, a esta escala se le agregó, como ustedes pueden ver en la cuarta columna, los hallazgos del electro de amplitud integrada para ayudar a la clasificación para estadificar la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y entonces, algo que se agregó es que cuando un paciente tiene una encefalopatía leve, que el estado de alerta está normal, que tiene hipotonía, que los reflejos están un poco incrementados o tiene temblor, pero el patrón de fondo está normal, moderadamente normal, el ciclo sueño-vigilia está presente o ausente y las crisis epilépticas están ausentes, es una leve. La moderada tiene un patrón moderadamente o severamente anormal, ahorita vamos a ver eso, ciclo sueño-vigilia ausente, y la encefalopatía moderada ya tiene crisis epilépticas presentes, ¿sí? Y la encefalopatía severa va a tener un patrón severamente normal, el ciclo sueño-vigilia puede estar presente, puede estar ausente, y las crisis epilépticas pueden estar presentes o ausentes. Ahora, una modificación que yo hice a esta clasificación es que quitamos esos términos de normal o moderadamente anormal y ponemos la clasificación de lo que es la escala de Hellstrom-Westas y le ponemos el nombre, ¿no? Entonces, yo tengo una encefalopatía moderada cuando tengo un estado de alerta normal y tengo un patrón de fondo continuo y discontinuo. O sea, eso es lo que debo de tener en el electro. Puedo tener una encefalopatía moderada cuando está letárgico. Ahorita voy a definir letárgico. Y el patrón de fondo puede estar discontinuo, en brote y supresión, bajo voltaje o plano. Y las crisis epilépticas están presentes. Acá, si ya están presentes las crisis, automáticamente se vuelve moderada. Y la encefalopatía grave puede tener un patrón de brote y supresión de fondo, bajo voltaje o plano y las crisis epilépticas presentes. Y el ciclo sueño-vigilia ausente. Muy bien. Letargia. Esto es algo bien importante. En este artículo también se definen los estados de alerta. Letargia se define cuando un recién nacido, después que es estimulado de forma, digamos, convencional, con un estímulo táctil en la cara, un estímulo no doloroso, el paciente despierta, normalmente despierta agitado y antes de 6 segundos vuelve a dormirse. Así es como se define letargia. Esto es algo que quiero comentarles. ¿Cuáles son los cambios que produce la hipotermia o la sedación durante el electro de amplitud integrada? Vean, este trazo es de un paciente previo a la hipotermia, ¿sí? Y se ve un patrón serpenteante. Ven, aquí se ve cómo sube y baja. Es un patrón continuo. ¿Cuál es el efecto de la hipotermia? Nosotros utilizamos hipotermia y aparte utilizamos una infusión de fentanil a dosis de 2 a 5 microgramos kilo hora. Y si ustedes ven, el patrón cambió de ser un patrón continuo, ahora se vuelve un patrón muy
monótono, un patrón discontinuo, ¿sí? Se vuelve, bajó la amplitud y disminuyó la variabilidad. Este es el efecto que hace la hipotermia, y yo siempre utilizo esta escalera para tratar de ejemplificar lo que hace la hipotermia y hace la sedación y los antiepilépticos. Ojo, cuando nosotros tenemos un cerebro que está sin tanta afectación, y antes de la hipotermia era continuo, cuando nosotros lo metemos a hipotermia y lo metemos a sedación, es probable que baje un peldaño de continuo a discontinuo. Si estaba discontinuo antes de la hipotermia, va a bajar a brote supresión. Si está en brote supresión, a bajo voltaje. Cuando tenemos, esto lo hace, estos cambios, si ven, lo ven en amarillo, lo hace el uso de fenobarbital o la sedación a dosis convencionales o la hipotermia. Cuando nosotros tenemos saltos de más de un peldaño y de continuo baja brote supresión, nosotros tenemos que pensar que ese paciente tiene una encefalopatía neonatal importante, o se utilizó algún anestésico como sevoflurano. Esto sí lo hacen los anestésicos. Finalmente, los fármacos antiepilépticos como fenitoína, levetiracetam, topiramato no cambian el patrón de fondo, y el patrón de fondo se mantiene estable, como ven en las flechas cafés. Ahora, ¿para qué me sirve el electro de amplitud integrada durante la hipotermia? Es bien importante tratar de establecer un patrón de evolución durante la hipotermia que me permita realizar una valoración pronóstica. Nosotros lo que hicimos en nuestro protocolo fue replicar el estudio de la doctora Torensen, publicado en 2010 en Pediatrics, y lo que hicimos fue determinar el valor predictivo positivo de un trazo anormal para predecir un resultado adverso. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el trazo esté alterado y el resultado de ese paciente sea malo? ¿Cómo definimos nosotros un resultado malo? Cuando teníamos un Bayley 2 con un índice de desarrollo mental entre 70 y 84 era discapacidad moderada, o un índice de desarrollo mental de Bayley 2 menor de 70 era discapacidad grave, o cuando el paciente fallecía. Lo que pueden ver en la primera parte de la gráfica es que cuando empieza la hipotermia, en las primeras 3 a 6 horas, digamos, incluso previo a la hipotermia, el valor predictivo es muy bajo, ¿sí? Aunque nosotros tengamos un trazo anormal, eso no significa que al final le vaya a ir mal. Lo que hace o lo que nos da el valor predictivo positivo más fuerte es cuando a través del tiempo ese trazo permanece anormal. La línea azul representa el estudio de la doctora Torensen, y la línea amarilla o verde representa el estudio de nosotros. Y aquí vemos que el valor predictivo positivo se incrementa hasta el 80% cuando el trazo permanece normal entre las 36 y 48 horas, y si permanece normal de las 48 a las 60 horas es del 100% el valor predictivo positivo. Es muy similar a lo que encontró la doctora Torensen en su estudio. ¿Qué es lo que hace la hipotermia? Lo comentábamos. La hipotermia causa un electrodecremento, es decir, baja la amplitud, tanto por el hecho de utilizar la hipotermia más el uso de sedantes durante el procedimiento. La interpretación previa a la hipotermia no correlaciona con el resultado neurológico final, es decir, la hipotermia me ofrece una modificación del resultado. Y en ese estudio también se valoró esta cuestión, esta combinación. Cuando tenemos un electro normal en las primeras 6 horas, pero tenemos clínica de encefalopatía moderada o severa, es decir, es un paciente candidato a ingresar a hipotermia, si lo dejamos en normotermia, el valor predictivo positivo para que le vaya bien es del 67%. Es decir, nos queda todavía un 33%, una tercera parte de pacientes que aunque tengan un electro normal, si tienen clínica, a una tercera parte le va a ir mal. Si nosotros tenemos un electro normal y tenemos encefalopatía moderada severa clínicamente y lo metemos hipotermia, nos aseguramos que a todos los pacientes les vaya bien. Si nosotros tenemos un electro anormal en las primeras 6 horas de vida, más clínica de encefalopatía moderada severa, y lo dejamos en normotermia, es decir, evitamos
bajar la temperatura, le va a ir mal al 86% de esos pacientes. Si lo metemos hipotermia, le va a ir mal al 56%. Ojo, esto es bien importante, la hipotermia no es la panacea, seguimos teniendo resultados entre el 50, nosotros tenemos por ahí del 62% de éxito, pero la diferencia entre 86% de mal resultado y 50% es muy significativa. El electro de amplitud integrada es un criterio de inclusión, ojo, me ayuda a incluir pacientes, pero no de exclusión, es decir, lo que vimos acá, si yo tengo un electro normal, pero tiene clínica, tengo que meterlo y me aseguro de que le vaya bien. Este es un ejemplo, este es un electro donde podemos ver la evolución a través del tiempo, es el mismo paciente a través del tiempo durante la hipotermia. A las 2 horas tiene un patrón de bajo voltaje prácticamente plano. A las 12 horas vemos un patrón de brote-supresión menos, tenemos como un peine con pocos dientes. A las 24 horas ya tenemos un peine con más dientes, es brote-supresión más. A las 36 horas empieza a haber una interfase entre brote-supresión y patrón discontinuo. A las 48 horas ya se ve un patrón discontinuo y a las 72 horas ya empieza a tener ciclo sueño-vigilia. Esto es lo importante, que vaya evolucionando hacia la normalidad. ¿Por qué? Porque este es el estudio de la doctora Torensen, donde compararon 31 pacientes de normotermia versus 43 en hipotermia, y lo que ustedes ven es que el paciente en normotermia, si el electro está anormal, no se modifica el valor predictivo positivo para un resultado adverso, para que le vaya mal. Si está anormal, va a seguir el valor predictivo prácticamente entre 80 y 100% a pesar del tiempo. En cambio, en los pacientes en hipotermia, aunque el patrón esté alterado al principio, si lo metemos hipotermia no significa que le vaya a ir mal, a menos que permanezca alterado entre las 36 y 48 horas. ¿Para qué nos sirve esto? Esto es bien importante, sobre todo cuando tenemos pacientes simultáneos. Nosotros lo que hacemos, si a las 48 horas tenemos un patrón anormal y tenemos otro paciente candidato a hipotermia, lo que hacemos es ofrecerle a los familiares, junto con el comité de ética, suspender la hipotermia para ofrecérsela al nuevo paciente que está en vísperas, en espera del tratamiento. Ojo, si no tenemos la necesidad de suspender el tratamiento, no lo hacemos y completamos las 72 horas. Actualmente nosotros se han incluido 168 recién nacidos en hipotermia selectiva desde enero de 2013 a la fecha en el proyecto que llamamos Neocooling. Esto es lo que les digo, es lo que ya explicábamos, ¿sí? Sí, está alterada en 36 y 48 horas, 80% de probabilidad que le vaya mal y 100% si sigue alterado entre las 48 y 60 horas. Ese es un estudio bien importante de Sewell en el cual valoraron el tiempo de aparición de 3 cosas. Valoraron el tiempo de aparición del patrón discontinuo, del ciclo sueño-vigilia y de cuánto tiempo se tardaba en normalizarse el patrón. Hicieron curvas ROC y vieron que el punto de corte en el tiempo, cuando el patrón tardaba 15.5 horas en hacerse discontinuo, nos daba un área bajo la curva de 0.74 para predecir un resultado. Cuando se tardaba 45.5 horas en recuperar el ciclo sueño-vigilia, el área bajo la curva fue 0.67 y eso significa que teníamos un estudio moderadamente bueno para predecir un resultado. Fíjense muy bien, para mí el más importante, no hay diferencia entre patrón discontinuo y patrón normal, es ¿cuánto tiempo tardó en normalizarse el patrón? Si tardaba 78 horas en normalizarse, el área bajo la curva era 0.73. Tanto el tiempo que tarda en hacerse el patrón discontinuo como en aparecer el patrón normal son los que tenían el área bajo la curva más significativa. Claro, nosotros consideramos un área bajo la curva ideal más de 0.8. En este caso es 0.74 y 0.73. Y cuando comparaban el daño de acuerdo a los parámetros, es decir, cuando no tenían
ningún parámetro de estos. Cuando el patrón discontinuo se había recuperado antes de las 15 horas, que el ciclo sueño-vigilia antes de las 45 y el patrón normal se había normalizado antes de las 78, si se fijan, había 20 resonancias que estaban normales y solo una normal. Cuando tenía un parámetro alterado, cualquiera, 14 estaban normales y 3 anormales. Cuando había 2 parámetros anormales, 7 estaban normales y 2 anormales. Y cuando tenían los 3 factores alterados, las 3 variables alteradas, 18 resonancias estaban anormales y 15 estaban normales. Es algo bien interesante. Voy a poner un caso clínico para contextualizar esto. Creo que estos casos son muy típicos en nuestros países, en general en Latinoamérica. Vamos a ver esto, ¿no? Mamás adolescentes, primigestas, con un parto distóxico, un producto femenino de 2.565 gramos, que tenía 39 semanas de gestación, con un Apgar 0,2, la gasometría con un pH 6.8, el bicarbonato no marcó, el éfsis de base no marcó, se clasificó como una encefalopatía hipóxico-isquémica grave, de acuerdo a la clasificación que ya vimos de García-Alix, ingresa a protocolo de enfriamiento selectivo. Aquí vemos a la paciente desarrolló un neumotórax bilateral por un síndrome de aspiración de meconio. Aquí vemos que está intubada y vemos que está en hipotermia selectiva. Vemos que esto fue aproximadamente a las 6 horas de vida. Vemos que tiene montañas epilépticas y que aparte tiene un patrón de brote supresión. Pero a las 48 horas de vida vemos que tiene este patrón serpenteante, ancho, delgado, delgado, ancho. Es un patrón continuo. Entonces la pregunta es, tenemos un patrón normal a las 48 horas. ¿Qué esperamos de pronóstico? Pues esperamos un pronóstico bueno. Aquí está la foto de la paciente a las 72 horas de vida, cuando se retira la hipotermia selectiva, y lo que vemos es un poco de edema de la piel cabelluda. A la semana de vida, aquí está la paciente y aquí se observa una cicatriz de la aplicación de los sellos de agua. Estuvo 11 días de vida con un diagnóstico de síndrome de aspiración de meconio, neumotórax bilateral espontáneo, miocardiopatía hipóxico-isquémica con repercusión en función ventricular, crisis epilépticas agudas sintomáticas. Se hizo el Bailey 2 a los 8 meses de vida y se encontró un índice de desarrollo mental de 114 normal y un índice de desarrollo psicomotor 90, que es normal. Aquí están los 10 meses de vida, y aquí podemos ver las cicatrices de los sellos. Aquí no se ve, no se alcanza a ver, es una cicatriz muy pequeña. Y aquí está la paciente en nuestra consulta, y vean, aunque no tenemos la oportunidad de entregar a todos nuestros niños en estas condiciones, a pesar de la gravedad que tuvo el caso, entregar al 62%, a entregar 88, 90 niños, el pedacito de carne a sus papás en estas condiciones, realmente tiene un impacto social, familiar, económico impresionante. Ahora vamos a ver otro caso en el cual tenemos un estado epiléptico. Vean cómo este paciente tiene movimientos clónicos de la mano, del lado izquierdo, tiene el electro de amplitud integrada y vemos los grafoelementos epilépticos y vemos cómo se mantiene esta montaña epiléptica arriba de forma sostenida y la correlación con los movimientos. Este paciente también está en ventilación de alta frecuencia. Esto es lo que les digo, la montaña epiléptica. Aquí tengo que aclarar, ven estas líneas blancas, entre una y otra hay 10 minutos de duración. Si se fijan, aquí el paciente duró convulsionando 10, 20, 30, 35, casi 40 minutos. Utilizamos un fármaco que fue midazolam para mitigar el estado epiléptico, y vamos a ir viendo cómo el grafoelemento epiléptico va cambiando. Yo siempre les digo a los residentes que las crisis epilépticas tienen una evolución. Aquí estamos viendo cómo empezó la crisis. Las crisis epilépticas nacen, tienen un ciclo de vida, avanzamos, crecen,
después se hacen más frecuentes y finalmente aquí termina la crisis epiléptica. Esto es bien importante porque, como vamos a ver ahorita, cuando nosotros empezamos a ver cuál era la frecuencia de crisis epilépticas en nuestros pacientes en el primer año, que metimos 26 pacientes el primer año, encontramos que 14 de esos 26 pacientes, es decir, el 53% tenían crisis epilépticas, de las cuales fueron subclínicas 9, es decir, el 65%. ¿Qué quiere decir esto? Que solo fueron detectadas por el electro de amplitud integrada, no se detectaban clínicamente, no tenían ninguna manifestación, pero hay que recordar que estos pacientes están sometidos a sedación mientras se realiza el procedimiento de hipotermia. ¿Qué era lo más frecuente que encontramos? Crisis repetitivas en un 85%, seguido por algo que hemos llamado electrocremento posictal y finalmente estado epiléptico. Después quisimos ver cuál es el valor pronóstico de las crisis epilépticas, porque tenemos por ahí un paradigma nosotros como neonatólogos, como neurólogos, que cuando tenemos un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica que tiene crisis epilépticas, el pronóstico va a ser malo, y lo que encontramos fue que el valor pronóstico de un paciente que tenía crisis epilépticas para que le fuera mal, ya fuera muerte o discapacidad, en los pacientes que tratábamos con hipotermia, la sensibilidad y especificidad fue realmente baja, el valor predictivo positivo y negativo también fue muy bajo, e incluso encontramos que el riesgo relativo era menor de 1. Ojo, esto no quiere decir que las crisis epilépticas tengan un factor protector durante la hipotermia. Lo que significa es que nosotros, cuando tenemos un paciente en hipotermia, damos esta neuroprotección, monitorizamos, detectamos, tratamos y nos aseguramos que el paciente tenga el efecto que deseamos con el tratamiento que instauramos. Esto es bien importante. Ahora vamos a ver en otro panorama muy diferente, electro de amplitud integrada en el prematuro. Este es un paciente, déjenme, voy a contar la historia antes de poner el video. Es un paciente de 28 semanas que nació en su domicilio sin atención obstétrica y que ingresa en el prematuro para la atención. Este es un paciente, déjenme, voy a contar la historia antes de poner el video. Es un paciente de 28 semanas que lo voy a poner posteriormente en su domicilio sin atención obstétrica. Pero quiero que observen y que ingresa las manifestaciones para la atención, si ustedes le ven alguna manifestación epiléptica a este paciente. Obsérvenlo muy bien y díganme cuál es la manifestación epiléptica o qué movimiento le ven que haga sospechar en crisis epilépticas. Por ahí me han mencionado en algunas partes que los movimientos del tórax parecen epilépticos. La verdad es que los movimientos del tórax eran los movimientos que tenía el paciente. Esta es la clínica del paciente. Es un paciente prematuro, 28 semanas, 800 gramos, parto fortuito, en su domicilio, no hay atención. Y hacemos un ultrasonido cerebral. No tiene ninguna manifestación clínica. Hacemos un ultrasonido cerebral y encontramos que este paciente tiene un infarto hemorrágico muy extenso, ¿sí? Una lesión parenquimatosa, que antes se llamaba hemorragia grado 4, que ahora se llama lesión parenquimatosa, ¿sí? Con un infarto hemorrágico del lado derecho. Y si vemos el electro, vemos que está lleno de montañas epilépticas. Y el paciente no tiene ninguna manifestación clínica. Y aquí vemos cómo está la hemorragia y cómo se extiende hasta el parénquima. Esto es con el software que tiene el equipo que se llama Recognize y que lo que hace es poner marcadores cuando detecta 5 ondas que se parecen en amplitud y morfología y que duran más de 20 segundos de forma continua y 26 segundos de forma discontinua, nos va a poner marcadores anaranjados, marcadores rojos, en donde el equipo sospeche que pueden estar pasando estas crisis repetitivas. Ok, este es un estudio, es una revisión sistemática que hizo Da Silva, en el cual todos estos investigadores, Olshar, Bowen, Shalak, Natalucci, Song, Benavente Fernández, Isabel Benavente, lo que hicieron fue ver electro de amplitud integrada en pacientes pretérmino, menos de 30, menos de 29, menos de 1000 gramos, menos de 32,
diferentes tiempos, primeras 2 semanas, primeras 48, primeras 72 horas, primeras 84, pero lo que quiero que vean es cuál fue, a quiénes monitorizaron. Si se fijan, grado hemorragias periventriculares, grado 3, grado 4, grado 3, grado 4, grado 3, grado 4. Grado 3 y leucomalacia. ¿Qué hace la hemorragia intraventricular sobre el electroamplitud integrada? Va a disminuir la amplitud, va a incrementar el patrón discontinuo y brote-supresión y va a incrementar la aparición de crisis epilépticas subclínicas. Ojo, no importa que el paciente no tenga manifestaciones clínicas. Si ustedes tienen una hemorragia grave, grado 3 o lesión parenquimatosa, se recomienda monitorizar al paciente aunque no estén observando crisis, porque la prevalencia de las crisis epilépticas en el prematuro es del 6 al 48%. De estas, el 84 al 90% son causadas por daño cerebral estructural, principalmente hemorragia intraventricular en los primeros 5 días de vida. Pero el 70 al 80% de las crisis del recién nacido prematuro son subclínicas. Y yo aquí les hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas crisis epilépticas han diagnosticado en un prematuro? A lo mejor muchas. La pregunta es ¿cuántas no han diagnosticado? El electro de amplitud integrada detecta del 50 al 70% de las crisis del recién nacido prematuro asociadas a daño estructural. Ojo, cuando sospechamos crisis epilépticas, hay que monitorizar por 24 horas para detectar crisis y continuar 24 horas después de haber logrado el control de las mismas. Vamos a ver unos ejemplos en otras patologías diferentes, encefalopatía hipoxisquémica, en este caso, actualmente mi principal área de investigación, encefalopatía bilirrubínica. Cuando tenemos una encefalopatía neonatal y una bilirrubina sérica mayor de 20 y se llama encefalopatía bilirrubínica. Vamos a ver un poquito de la epidemiología. En países desarrollados, más o menos es del 0.4 al 2.7 por cada 100,000 nacidos vivos. Y en México tenemos el 20% con hipoacusia en bilirrubinas mayor de 16. Y en nuestro hospital teníamos una prevalencia de 47 por cada 100,000 recién nacidos vivos, que es totalmente diferente a lo que hay en países desarrollados. Es prácticamente 20 veces más, ¿sí? Este es un caso típico, madre de 16 años, gesta un parto eutóxico masculino, 39 semanas de gestación, alimentada exclusivamente al seno materno, con escasa producción. En otra unidad ingresa con ictericia de 20 y bilirrubina total de 20 miligramos por decilitro, madre O positivo, producto A positivo. Lo envían a nuestra unidad cuando ingresa con bilirrubina total de 29.5 con un CUPS directo, reticulocito del 3%, a la exploración física con estupor, hipoventilación, hipotonía, sin crisis epilépticas aparente. Lo monitorizamos con el electro y encontramos un patrón de brote-supresión, ¿sí? Fíjense muy bien, esto fue el 16 de febrero. A los 7 días, es decir, el 23 de febrero, el paciente permanece estuporoso con mala respuesta al manejo, las bilirrubinas vuelven a subir, se hicieron 2 recambios plasmáticos, se dieron 2 dosis de inmunoglobulina, empieza con automatismos y crisis posturales tónicas, que este es el video del paciente. Vean el chupeteo que presenta con los automatismos orales y aparte realiza crisis posturales. Ahí está conectado con el electro y ahorita vamos a analizar y hace las crisis posturales también. Ahí está haciendo la crisis tónica. Vamos a analizar un poco el trazo. Vamos a ver que tiene un patrón de fondo, brote-supresión, y tiene estas elevaciones de la amplitud que son montañas epilépticas y vemos los grafoelementos de ondas lentas. ¿Cuál es el pronóstico de este paciente? Pues es un kernicterus. Este es el resultado final de una encefalopatía bilirrubínica. Vemos cómo el paciente tiene una tortícolis, tiene aumento del tono, está con gastrostomía, el llanto es muy grueso y esto es un kernicterus, una encefalopatía bilirrubínica crónica. Aquí yo tengo algo que mencionar. Independientemente de la causa de la encefalopatía, cuando nosotros tenemos un patrón anormal que dura más de 48 horas, el pronóstico es malo. En este caso, el patrón anormal duró hasta una semana. Una semana después seguía teniendo brote-supresión. Y este es el resultado final. Vamos a ver valoración del desarrollo cerebral. Este es un caso muy típico. Me hablan para hacer
una valoración de un paciente de 28 semanas de 800 gramos. Cuando yo llego a los 3 días, que lo veo para valorar hemorragia intraventricular, lo veo que ya no tiene oxígeno y me llama mucho la atención las facies del paciente. Hago un ultrasonido cerebral, me llama la atención el patrón giral, tenía el giro del cíngulo ya bien establecido, los opérculos estaban totalmente cerrados, tenía circunvoluciones terciarias y me llamaba la atención que esto no parecía un patrón de un paciente pretérmino. Le pongo la electroamplitud integrada y ustedes ven un patrón serpenteante. Por lo tanto, tiene por lo menos 36 semanas de gestación. Cuando yo pregunto por la madre, me dicen que la madre se encuentra en la terapia intensiva por un síndrome hepatorrenal y la principal causa del síndrome hepatorrenal en nuestros países es una cirrosis alcohólica. El diagnóstico fue una síndrome alcohólico fetal, que aquí pueden comparar la foto perfectamente, donde vemos que no tiene el labio superior delgado, no tiene filtrum, tiene micrognatia, y ese fue el diagnóstico. Es decir, el electroamplitud integrada me ayuda a establecer una edad cerebral, independientemente de que sea un retraso en el crecimiento intrauterino, yo puedo determinar la edad real del paciente. ¿Cuándo utilizo la electroamplitud integrada? En todo recién nacido con alteración de la conciencia, en sospecha de crisis epilépticas clínicas y subclínicas, para valorar la efectividad de mi tratamiento antiepiléptico, en el prematuro con sospecha de daño encefálico, sobre todo en hemorragia intraventricular grave, como factor pronóstico en la encefalopatía hipóxico-isquémica con y sin hipotermia, en el abordaje de la encefalopatía neonatal, independientemente de la causa, y para mí es un apoyo diagnóstico de la interconsulta a neurología pediátrica. Bueno, un pequeño problema, pero en un momentito lo vamos a resolver. Buenas noches. Sí, doctores, por favor, si pueden prender sus cámaras y su... Gracias. Sí. Queremos el agradecimiento de una doctora César que todavía no termina, pero bueno, en un ratito más retomamos. Le faltaba un minutito para terminar. Pero queremos agradecer al doctor Fernando Guinaga, quien es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y por quien también tenemos el apoyo. Asimismo, Mariela, quien es nuestra miembro activo de la Sociedad de EPIC Latino, también quiere dar un agradecimiento. Bueno, sí, excelente, Doc, tu ponencia. Vamos a continuar posteriormente. Sí, queríamos hacer un agradecimiento muy especial a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, que nos está apoyando desde el primer webinar de la parte neurológica, y en su persona al señor Fernando Aguinaga, que es el actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana. Caro, seguimos. También queremos darle las gracias a Nestlé Ecuador, quien está con mucho entusiasmo en hacernos y en ayudar en la educación médica continua en este momento a nivel latinoamericano. Esperemos tener el apoyo también de Nestlé México, de Nestlé Chile, porque somos Latinoamérica al final. Y en un momentito más terminará su plática el doctor César con una fotografía muy bonita de un lago muy bonito que a Mariela le va a traer muy buenos recuerdos. Bueno, buenas tardes. Y posteriormente buenas tardes. Daremos la bienvenida al doctor Antonio Bravo.
que aquí pueden comparar. Buenas tardes. Bueno, alguien preguntaba por el contacto del doctor César. En la última diapositiva viene junto con la fotografía que él mismo tomó, que está muy bonita, por cierto, un atardecer en el agua, y ahí viene su contacto. Si no logramos para que aparezca en un rato más, se lo pondremos en el chat. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por esta invitación. La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y al EPIC Latino y a la doctora Carolina Villegas por la confianza en mi persona. Voy a hacer una revisión un poquito acerca de lo que es el abordaje de las crisis convulsivas neonatales. Si de repente mi acento le suena un poco raro, soy español, pero mexicano de corazón, naturalizado ya, mexicano pues, pero sí tengo un ceceo un poco marcado. Entonces, si no se entiende algo, pido una disculpa. Bueno, pues yo trabajo en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, en conjunto con los departamentos de neurología neonatal. La que sigue, por favor. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés, no he recibido ningún tipo de remuneración económica por de ningún tipo. Sin embargo, pues sí soy speaker de otros laboratorios con los cuales contribuyo y trabajamos en diferentes enfermedades. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de crisis neonatales, pues hablamos de un tema que es un tema que a veces puede resultar, como me decía la doctora Carolina Villegas, ¿no? Un tema que parece que hay mucho escrito, un tema que a veces creas y decir, bueno, son las que parece que hubiera ya toda la información escrita, pero sí es verdad, en los últimos años hemos ido aprendiendo mucho del manejo de las crisis neonatales. No todas las crisis neonatales, como vamos a ver, son las clásicas, como grandes pediatras y neonatólogos que estáis a cargo de los chicos y detectáis, ¿no? La mayoría de ellas que son sintomáticas, ¿no? La mayoría pues os ha tocado ver pacientes por hipoglucemias, por hipoparatiroidismo transitorio del recién nacido, provocados por infecciones que son, pues, se presumía que podían ser siempre las más frecuentes. Entonces, las crisis neonatales, pues sabemos que es la manifestación neurológica más frecuente en el periodo neonatal. Su incidencia, dependiendo de los autores, pues se habla de que es en niños de término de 1.5 a 3.4 por cada 1000 nacimientos, niños de término. Sin embargo, su incidencia aumenta en prematuros, que creo que ese es el tema que tenemos que tocar un poquito más, un área que inclusive hay empieza a crearse mayores guías y el abordaje y cómo tratar los pacientes prematuros y cómo detectar estas crisis convulsivas. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Tuve un problema técnico impresionante para poder subir la conferencia. Me está ayudando Andy, al cual muchas gracias. A ver si podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Bueno, efectivamente, siempre que hacemos el abordaje de las crisis convulsivas, como todo, sea neonato o no, el neurólogo pediatra siempre pues, hace, ¿no? ese ejercicio de buscar la etiología, establecer si pertenece o no a algún tipo de síndrome epiléptico y la ruta, el abordaje, los estudios que se deben de realizar y, por supuesto, los tratamientos. Porque, como dice César, que posteriormente hablará, tiene una frase muy buena: hay que salvar estos cerebros de estos pequeños, ¿no? Sabemos que las crisis convulsivas pueden, según la etiología que tengan, pueden llevarnos a tener un neurodesarrollo, consecuencias en el neurodesarrollo muy importantes. Por frecuencia, sabemos que la etiología en los últimos años que se reportan las causas más frecuentes de crisis convulsivas neonatales está asociada a la encefalopatía hipóxico-isquémica. Claro, no quiere decir que anteriormente no lo estuviera asociado, pero es algo que sabemos que es la causa que predomina. Claro, luego tenemos causas como infartos, la mayoría de ellos prenatales, la hemorragia intracerebral o intracraneal, sobre todo más en los grupos de riesgo, en los prematuros, de bajo peso. Y claro, como mencionaba, hemos ido aprendiendo y hemos observado cómo pacientes hemos ido detectando síndromes genéticos diferentes, errores innatos del metabolismo,
que van apareciendo, ¿no? Aunque ahí vemos como el desequilibrio del electrolítico y lo metabólico agudo, pues sigue siendo, ¿no?, una causa. Ese cuadro quise ahí pues ver un poquito, claro, sabemos que en la medicina, sobre todo en la neurología, pues no existen recetas, pero podemos sospechar, ¿no?, por el tiempo de presentación a qué puede estar asociado este tipo de crisis, ¿no? Sabemos que por los errores innatos, por la encefalopatía hipóxico-isquémica la podemos ver en las primeras 24 horas, inclusive hemos tenido pacientes que en los primeros minutos de vida, como vemos más adelante, las primeras horas ya presentan crisis convulsivas. Por infartos o hemorragia intracraneal pueden aparecer en la primera semana. Los síndromes genéticos son apasionantes en la etapa neonatal y sabemos que hay madres que te describen que desde la vida, desde inútero, sentían el tipo de crisis que presentaban los pacientes. Entonces, como vemos, es muy variable el tiempo de presentación de las crisis convulsivas como tal. La que sigue, por favor. Eso era en niños de término, claro, los prematuros, que ese es otro tema importante, sabemos que las causas más frecuentes, pues la hemorragia intraventricular, por ese riesgo mismo de ser prematuro, la leucomalacia periventricular, que puede ser provocada por la misma hipoxemia, por lo mismo prematuro, el estrés que sufre el producto por diferentes procesos infecciosos o por la misma ventilación, y puede estar asociado a infecciones. Últimamente nos ha tocado, y yo sé que en Latinoamérica, cada vez tenemos mayor, aparte del citomegalovirus, estamos teniendo cada vez más casos de Zika y de ahora, bueno, estamos aprendiendo, ¿no?, lo que es la pandemia tan temida, el COVID, a ver qué más nos va enseñando en cuanto al cerebro de los neonatos que estamos teniendo ahora con COVID. La que sigue, por favor. ¿Por qué es un reto diagnóstico las crisis convulsivas? Algo que es muy evidente, creo que todos hemos visto una crisis convulsiva desde que éramos estudiantes. Las crisis motoras son muy evidentes en los chicos, en los adultos, y esas no te queda duda que tiene una crisis, pero en la etapa neonatal claro que representa un reto muy grande, ya que no todos los pacientes presentan crisis motoras, inclusive actualmente gracias a la tecnología, claro, tenemos los electros que siempre han estado los electros convencionales, que eso es lo que tenemos que discutir, ¿no? Lo que nos cuesta tener a lo mejor la tecnología ahora del electro de amplitud integrada, que no es nuevo, pero pues por lo menos en algunos de nuestros hospitales empieza a ser una tecnología que ya la tenemos acceso a ella. Y como bien explicaba el doctor Sarnat la semana pasada, ¿no?, ese protocolo que teníamos de hacer electro al día, luego a los 3 días, a los 5, sobre todo para ver, ¿no?, y descartar que no fueran presentando sobre todo poblaciones o grupos de riesgo estas crisis convulsivas. Pero este dato es el que nos tiene siempre que llamar la atención y tener cuidado. 70-80% de las crisis neonatales no son clínicas. ¿Qué significa? No vamos a ver al paciente que tenga un movimiento tónico crónico o posturas tónicas o espasmos tónicos como en algunos síndromes o mioclonías como tal. Claro, podemos tener fenómenos autonómicos, ¿no?, que presenten apnea o puedan tener variaciones en las diferentes constantes vitales que nos puedan estar orientando a que pudiera ser una crisis convulsiva. De ahí es que se ha vuelto un reto y en los últimos años, claro, nosotros en nuestro hospital, que es la experiencia del Hospital Central, hospital público, tenemos un electro, tenemos 2 electros, uno que está destinado para hacer estudios de telemetrías y para cirugía de epilepsia, y tenemos un electro para todo el resto del hospital. Todos nuestros neonatos teníamos que estar llevándolos pues ya cuando están estables, cuando ya no están, bueno, o puedes trasladarlos, si las condiciones se dan. Y sabíamos, ¿no?, que pues, muchos pacientes nos guiábamos pues, por la evolución del paciente o por la sintomatología que presentaba, o si había ciertas características autonómicas, pues dabas otros factores de riesgo como tal que presentaban. Por eso seguimos hablando de que, como bien dijo el doctor Sarnat, el videoelectro sigue siendo el estándar de oro para ver la integridad completa de la actividad, pero claro, el electro de amplitud integrada, aunque no nació para ver cómo está probablemente esa actividad, ver los ritmos de base, pero sí nos ayuda enormemente a diagnosticar sobre todo este grupo de pacientes y más aquellos que no podemos tener un electro conectado todo el día en un paciente, ¿no? Porque esas son cosas que habrá hospitales, a lo mejor ustedes tienen esa tecnología, nosotros no. La que sigue, por favor. Claro, este trabajo fue un parteaguas, el estudio de Malone, donde presentó a 137 profesionales 20 videos diferentes de eventos paroxísticos, en los cuales la mayoría de ellos era diferenciar si eran crisis epilépticas o eran trastornos paroxísticos no epileptogénicos. Y aún siendo profesionales expertos, el 50% no pudieron clasificar adecuadamente, no podían definir si era una crisis o no. Entonces, lo que conlleva ese diagnóstico. La que sigue, por favor.
Claro, hablar de trastornos paroxísticos no epileptogénicos, claro que existen en el recién nacido y son muy frecuentes, sobre todo pues todos hemos visto, ¿no?, las famosas mioclonías benignas del recién nacido, ¿no?, esos eventos dormido que tiene un movimiento de una sacudida en el brazo, en la pierna, pero siempre en sueño, ¿no?, que eso es lo que siempre preguntamos, la diferencia como tal. El temblor y todos los nombres, ¿no? Hemos visto, como siempre, pues el famoso jitterines, que son esos temblores que pueden presentar los neonatos, que son muy frecuentes. Sobre todo lo que más vemos nosotros, observamos, es asociado a veces a hipocalcemia y otras veces también lo hemos observado por el uso, ¿no?, de broncodilatadores, que es la causa más frecuente de temblores, aunque puedes también encontrar temblores fisiológicos como tal. Las discinesias secundarias a fármacos, no sé qué tanto en vuestros hospitales, aquí en San Luis de repente tenemos ciertas escuelas que nos tocan de neonatólogos, les gustaba mucho usar la metoclopramida como un procinético y de repente te hablaban porque el paciente presentaba posturas distónicas o presentaba ciertos movimientos orolinguales que sospechaban si eran crisis y pues bueno, sabes que retirar la metoclopramida no vaya a ser, eso es algo que nos ha pasado frecuentemente en las áreas de neonatología. Y las crisis de estremecimiento, los shuddering attacks, que pueden empezar desde etapas muy tempranas, eventos que te obligan efectivamente a hacer estudios y que al final todos estos eventos pues son benignos, que no tienen ningún origen epileptogénico. Inclusive, un dato de los famosos temblores, sobre todo con los neonatólogos, ustedes que lleváis tan, como decimos aquí en México, tan padre el control ahora del control del hipotiroidismo, que busques el hipotiroidismo en el neonato temprano, en el paciente que ha estado crítico. También ahora pues las famosas deficiencias de vitamina D se ha asociado mucho a los tipos al temblor como tal, ¿no? O sea, ese es algo que se debe de buscar cuando no hay otra causa. La que sigue, por favor. Ok, lo que hablábamos, y esto César pues es uno de nuestros grandes expertos. Es nuestro gran experto, hablará posteriormente de lo que ha sido esta herramienta, ¿no?, del electro de amplitud, lo que ha venido a ayudarnos, claro, a ver esos ritmos, él nos hablará de toda la clasificación y cómo se ve, pero claro, ahí en este estudio que te concentra esa actividad y que puedes, aunque son pocos, efectivamente, electrodos que no podemos ver todo, no cubrimos todo el cerebro, pero puedes encontrar una actividad epileptogénica que aunque no haya manifestaciones clínicas, tienes que tratarla porque está bien demostrado, ¿no?, lo que puede pasar en el neurodesarrollo si no detectas esa actividad epileptogénica de forma temprana y la tratas adecuadamente. La que sigue, por favor. Claro, aquí hay ejemplos, ¿no?, como el primer video. Siempre los videos hablan más que nada. Gracias, Andy. Este evento, claro, aquí vemos un recién nacido con movimientos clónicos de mi cuerpo derecho característicos. Sí, una crisis clónica más hacia mi cuerpo derecho, paciente que lo presenta en el tercer día de vida con laboratorios normales. Pongamos el segundo, por favor. Entonces, es una crisis motora clásica, clónica. El segundo evento, hay que estar un poquito ahí, ojalá y tenga una calidad del video, es un bebé, ¿no?, aparte de que veáis que es un niño que tenía un problema genético de fondo. Esos son mioclonías, veis esos pequeños espasmos que tiene, esa mioclonía en un brazo, en el otro, que son erráticos, una mano, luego es en el otro, luego es el brazo, luego es la pierna. Esas son mioclonías que las podemos ver desde recién nacido. Y el tercer video es un bebé que es un paciente que tuvo una encefalopatía hipóxico-isquémica, es un nudo verdadero. Imagínense el momento del nacimiento, la neonatóloga, pues claro. Y eso está intubado, estábamos colocando ya tenía puesto el electro de amplitud, iba llegando, lo teníamos ya en una hipotermia mientras llega el equipo, porque aquí en hospitales tenemos que rentarlo, no lo tenemos, pero hacemos la hipotermia como se ha hecho en el hospital central, siempre la hipotermia la trabajamos, ¿no? Empezamos ya al paciente a enfriarlo mientras va llegando con todos los criterios como tal. Entonces ahí vemos y observaban esos movimientos en las piernas del bebé, esos movimientos, que hay una combinación, ¿no?, movimientos clónicos, mioclónicos como tal. Entonces esas crisis, como vemos, pueden ser tan tempranas como en un paciente encefalopatía hipóxico-isquémica o como podemos observarlo hasta días después. La que sigue, por favor. Muy bien. Ok, claro, cuando hablamos de las diferentes etiologías de las crisis como tal, veíamos infartos, hombre, un tema que me gusta, ¿no?, mucho son los errores innatos del metabolismo, sabemos que existen muchos.
La que sigue, por favor. Lo quise poner porque es algo que como neurólogo nos gusta mucho trabajarlo con el neonatólogo, ¿no? Cuando tienes ese paciente que no ha tenido una encefalopatía hipóxico-isquémica, que no tienes una lesión estructural, que no hay un infarto, pero el paciente persiste con acidosis, persiste con lactatos elevados, dices, bueno, vamos a ver el contexto y no dejar a un lado, que es importante, los errores innatos del metabolismo, que tenemos excelentes neonatólogos expertos, les encantan los errores innatos como tal, ¿no? Y esta es una de las listas de todos los errores que tenemos que descartar o pensar cuando tenemos un paciente que puede, inclusive dentro de la clínica, aparte del estado neurológico de somnolencia, hipotonía, presentar hepatomegalia en algunos casos o con ictericias muy tempranas, y el paciente presenta crisis convulsivas de difícil control, no olvidarnos de los errores innatos del metabolismo. Por eso lo pongo como un tema aquí. La que sigue, por favor. Y claro, sabemos que pues, también es otra de las cosas que adolecemos, ¿no? De repente en algunos de nuestros hospitales, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital no tenemos para hacer amonio, no tenemos para medir el amonio, tenemos para medir el ácido, tenemos para medir el lactato, sí, no tenemos para hacer el metabólico ampliado, ese lo tenemos que enviar fuera. Los trastornos de coagulación, claro, eso pensando en trastornos de la glucosilación, como de errores que son raros, sí, pero como vemos, muchos de los estudios iniciales para el abordaje de un error innato del metabolismo, muchos los tenemos nosotros, ¿no? Una gasometría, un anion gap, medir el ácido láctico, ya poder, bueno, se mandan a nivel privado, mandas inmediatamente el amonio y luego ya hacer el perfil, los tamices, que aquí anteriormente pues, nos apoyaba increíblemente el Instituto Nacional de Pediatría, la doctora Vela, pero sabemos que cada vez es más difícil por recursos, pero ahora tenemos laboratorios que por un costo no tan caro, la verdad podemos obtener estudios en 5 días de tamiz metabólico ampliado en orina y en sangre. La que sigue, por favor. Y, en fin, lo que hablábamos, ¿no? Diferentes estudios que persistan, ¿no? Ese paciente que persiste con alteraciones hidroelectrolíticas, que tiene la hipoglucorraquia famosa de la deficiencia transportadora de glucosa tipo 1, la disfunción renal o hepática en algunos, el corazón igual, la cardiomegalia, pueden ser algunos errores innatos del metabolismo junto con crisis, como pueden ser mucopolisacaridosis temprana, sobre todo, aquí hablar de muco, sobre todo ahí en Latinoamérica, que envidio muchísimo el grupo brasileño, el grupo colombiano, el grupo argentino que trabajáis, Chile, que trabajáis brutalmente. No tengo el gusto de conocer gente de Ecuador, pero trabajáis enormemente los errores innatos de metabolismo y sobre todo las enfermedades lisosomales. Soy gran admirador de ellos. Entonces, cuidado, porque pueden presentarse y pueden haber algunas de ellas con manifestaciones de crisis. La que sigue, por favor. Bien, como hablábamos, también pues el neurólogo, como les decía, aparte de buscar esa etiología, pues sí, hemos ido nosotros las convulsiones, pues hemos ido aprendiendo a cómo clasificarlas. Si veis en esta diapositiva, claro, a la derecha, pues la etiología, pues la causa más frecuente, como vemos, pues la encefalopatía hipóxico-isquémica, como ya habíamos mencionado. La otra gráfica, que la Liga Internacional contra la Epilepsia creo que ha ido mejorando muchísimo las clasificaciones, claro, como ven, es muy sencilla leerla, ¿no? Te hablan del tipo de crisis, si es motora, si no es no motora, y si en el electroencefalograma encuentras actividad, por eso la importancia de la monitorización. Claro, ver si pertenece o no a un síndrome epiléptico como tal, ver qué comorbilidades puede tener este paciente a futuro y, claro, la etiología, lo que hablábamos. Las principales etiologías, pues puedes tener la encefalopatía hipóxico-isquémica, las estructurales, infecciosas, metabólicas, genéticas o desconocidas. Y cuidado, esa etiología puede combinarse. ¿Cuántos pacientes no tenemos con una infección congénita por citomegalovirus y tiene una alteración estructural como tal? O pacientes que tienen ciertas mutaciones genéticas que sabemos que pueden dar alteraciones en la estructura del cerebro. Entonces, esto nos permite hacer una mejor clasificación y etiología, aparte de la clasificación si es motora, si es autonómica, según el tipo de crisis. Pero no vamos a profundizar en esto porque eso ya es un tema que nos llevaría mucho tiempo. Lo que sigue, por favor. Vamos a ver rápido una revisión, la que sigue, Andy, porfa. Los síndromes epilépticos neonatales, que hablamos casi siempre de 3 principalmente, la epilepsia neonatal benigna familiar y también la epilepsia neonatal benigna no familiar, que son epilepsias que empiezan entre el 2º y 8º día de vida, son crisis focales, casi siempre motoras, suelen remitir espontáneamente, se asocian a mutaciones en canales principalmente de potasio de voltaje dependiente. Aquí en San Luis Potosí tenemos 2 familias estudiadas. Al principio era un susto, ahora ya cada vez van a hacer un chico nuevo, ya sabemos, ¿no?, que nos van a hablar, ya las familias están concientizadas y la mayoría de estos pacientes, hombre, se puede utilizar antiepiléptico
aunque muchas veces dices, bueno, sobre todo por estrés de la familia, el pronóstico es bueno en la epilepsia neonatal benigna familiar y en la familiar puede incrementar un poco el riesgo. La que sigue, porfa. Este paciente que vimos es el video que ya lo visteis anteriormente, es el video, este es un chico de una epilepsia familiar, neonatal benigna familiar, con un electro, no es el electro del chico, este es un electro tomado, es un famoso ritmo que se llama Theta.2, es un es muy característico que es un ritmo normal y luego, claro, durante la crisis tú puedes ver, pero son niños que desde el inicio su exploración neurológica es completamente normal, que eso lo explico a mis estudiantes. Los pacientes que vienen ya con una epilepsia, síndromes más graves o con alguna epilepsia genética, te das cuenta que tienen ya su exploración neurológica desde que nacen, la mayoría de ellos tienen ya alteraciones como tal. La que sigue, por favor. La encefalopatía mioclónica temprana, que tiene un pronóstico diferente, ¿no? Son crisis mioclónicas, erráticas, es un paciente con una encefalopatía, ves un niño neurológicamente con una postura normal, no es un niño, un llanto no es normal, su tono es completamente anormal. La que sigue, porfa, son pacientes que tienen ese es el niño que habíamos visto el vídeo que tenía esas mioclonías, y vean qué electro tan diferente, ¿no? Claro, esto van a decir las rayas que ve el neurólogo, sí, bueno, pues este es un electro muy característico de lo que conocemos como el electro, si puede resarte Andy, porfa, efectivamente que se llama en brote supresión, que sabemos que el brote atenuación, cuidado, en el niño, en los recién nacidos, en los prematuros, puedes observarlo como parte, pero ya después en un niño de término esto no es normal. Y se ve esa presencia, esas descargas y luego cómo se pierde el voltaje. Es un ritmo típico del brote supresión. La que siga, que lo podemos ver en el neonato, tanto en la epilepsia mioclónica temprana, lo podemos ver en ciertos errores innatos del metabolismo y lo podemos ver también en el famoso síndrome de Ohtahara, uno de los síndromes epilépticos más frecuentes. Nosotros es el síndrome epiléptico más frecuente que tenemos en nuestro hospital. Tenemos muy poquitos casos, tenemos 6 casos, más en la privada tenemos otros 3 que están asociados principalmente a lo que se conoce a ciertas trastornos. Es genético la mayoría de ellos, aunque se puede asociar al síndrome de Aicardi y algunas alteraciones estructurales también, o sea, una epilepsia estructural que te puede dar este síndrome de Ohtahara, que es una epilepsia muy característica de crisis tipo espasmos tónicos, que la madre es la que detecta desde etapas tempranas. Es muy grave, es una epilepsia refractaria y evolucionar a otros síndromes como el síndrome de West o Lennox-Gastaut, que se presentan en etapas más tardías. La que sigue, por favor. La genética, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando? Vuelvo a repetir. Creo que parte de esta plática es ver no solamente las cosas más frecuentes, sino también lo atípico. Aquí vemos una lista de los genes que pueden estar involucrados en diferentes epilepsias, que podemos observarlas desde etapas muy tempranas, desde recién nacido como tal, ¿no? La que sigue, porfa. Estas encefalopatías epilépticas genéticas, por ejemplo, esto es un ejemplo de uno de estos casos. Es un paciente masculino, producto de la segunda gesta, padres no consanguíneos, un embarazo evolutivo, nace y a las 6 horas la gran neonatóloga que lo recibe, esto fue medio particular, empieza a observar crisis clónicas en el hemicuerpo derecho muy temprano, se toman laboratorios normales, ultrasonido normal. El problema que tuvimos ahí es de que era un hospital que para llevar el estudio de repente es complicado, no los medios, poder llevar un electro, no tuvimos quien pudiera hacer un electro allí. En ese momento, claro, se inició tratamiento y se trasladó a una institución pública, no en la que yo trabajo, y empezaron el manejo con fenobarbital y levetiracetal. La que sigue, porfa. El paciente persistía con crisis convulsivas, el chico, la que sigue, Andy, porfa. Persistía con crisis convulsivas, tenía un perímetro cefálico normal, pero claro, desde nacimiento hipotonía generalizada, un paladar alto, no visceromegalias ni manchas anormales. La resonancia magnética realizada en las primeras semanas de vida con una pérdida de volumen cortical importante. Lo tuvimos internado a las 3 semanas por estado epiléptico, o sea, sale de la otra institución, regresa a la nuestra, lo tuvimos en estado epiléptico, con polifarmacia y con toda esa polifarmacia que tiene el paciente, pues continúa con crisis de 5 a 6 diarias. La que sí, decidimos hacerle un panel genético, que eso es algo que creo que ahora para Latinoamérica contamos ya con laboratorios. La que sigue, porfa, contamos con el apoyo de laboratorios en Estados Unidos, que los paneles cada vez son más económicos para poder hacer, te hacen paneles de cerca de 160, 170 genes. Y este es un paciente que tiene una de las epilepsias, pues un cuadro raro, que es una mutación en el gen QARS, es un gen que tiene que ver con supervivencia neuronal, que se expresa típicamente en etapa neonatal, en etapa prenatal, está muy involucrado en el desarrollo neuronal y claro, cuando hay esta mutación tiene una epilepsia refractaria, microcefalia y puede haber diferentes alteraciones en el sistema nervioso central. Entonces los estudios genéticos es una parte, ¿no?, que también cada vez tenemos más. La que sigue, por favor, podemos contar con ellos.
Claro, las crisis convulsivas asociadas a encefalopatía hipoxicoisquémica, la que sigue, no voy a ahondar mucho, pero de las cosas que se han empezado a encontrar, aparte de ese fenómeno que todos conocemos y que no vamos a hablar de encefalopatía hipoxicoisquémica, es de que se ha ido conociendo de que efectivamente en el momento de que el modelo animal, dices tú, estos pacientes, claro, ¿qué pasa en el cerebro de este paciente? Vemos, ya sabemos toda la cadena, la liberación de calcio, todo lo que ocurre, pero se ha empezado a reportar que hay un incremento de un protoncogen, ¿no? el CFOS, que es conocido, que proviene del astrocito y del endotelio vascular, que esto efectivamente han encontrado que en las áreas, sobre todo en la corteza somatosensorial, en el hipocampo y en la corteza motora primaria, es donde mayor expresión tiene este gen, que habla que esa asfixia, aparte de toda la cadena metabólica que despierta apoptosis y todo lo que genera, aparte despierta ciertos genes que en un momento pueden, claro, producir alteraciones a largo plazo, ¿no? Por eso el pronóstico de las crisis neonatales es tan variable. Claro, también depende mucho de lo que encontremos en la resonancia. Y esto pues se evidencia, ¿no? Con esos ritmos que podemos encontrarlo con ese ritmo de brote supresión que vemos en la encefalopatía hipoxicoisquémica. La que sigue, por favor. Lo que hablábamos en el prematuro, ahora por ahí estaba, creo que hay una invitación o preguntas acerca de la monitorización en el prematuro con el electroamplitud integrada. Claro, sabemos que las crisis en el prematuro, estamos hablando en el menor de 37 semanas, pero también habría que dividirlo, ¿no? En el de muy bajo peso al nacer o bajo peso al nacer, que son los que pueden tener mayor riesgo. Vemos cómo las crisis como tal sigue siendo igual, ¿no? Son no clínicas, la mortalidad es muy alta en el paciente prematuro con crisis convulsivas comparado a los de sin crisis y, claro, luego las consecuencias que pueda haber, ¿no? Ese desarrollo, ¿no? Casi el 40% te pueden desarrollar una epilepsia, parálisis cerebral, discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo. Por eso, no solamente siempre como que las crisis neonatales nos enfocamos mucho a hablar al paciente de término, pero ¿qué pasa con ese prematuro, no? Tenemos que tener ese cuidado, esa monitorización igual, sobre todo aparte del riesgo de la hemorragia intraventricular, que es lo que siempre más nos estamos cuidando y protegiendo al paciente, pero que sepamos que estas se pueden, esto hay que tener mucho cuidado, y es un grupo que tenemos que tener mayor. Hay muy pocos estudios en el seguimiento de pacientes de muy bajo peso. Ahí tendremos que tener mucho cuidado y crear mayor información y sobre todo esa monitorización. La que sigue, por favor. Aquí, aunque está un poquito la letra pequeña, se me hizo muy interesante en este artículo, Sherhas, los grandes investigadores que tenemos en crisis neonatales. Esto es para un mensaje, ¿no? Para todos nosotros, decir, bueno, ¿en qué pacientes nos vemos obligados a descartar crisis convulsivas, ¿no? Tener ese paciente probablemente en una monitorización, que si contamos con una electroamplitud integrada, ponérselo desde el momento que nace, o estar haciendo electros, como hacíamos antiguamente, pues cada ciertos días y cuando podíamos llevar al paciente, que ese era el gran problema. La encefalopatía pues no se discute. Claro, pacientes con riesgo cardíaco, ¿no? O pulmonar para daño cerebral, enfermedad pulmonar severa, el uso de ECMO, las malformaciones cardíacas que pueden ser factores, las infecciones del sistema nervioso central, el trauma obstétrico, la sospecha de errores innatos del metabolismo, el infarto perinatal, la trombosis venosa, que es complicada verla, los trastornos de migración neuroblástica, ¿no? Todos los pacientes que tienen malformaciones, eso los perinatólogos aquí, por lo menos en San Luis, tenemos una gran perinatología y nos han ayudado, pues ellos son los que te hablan muchas veces, ¿no? Te invitan, ¿no? A ver pacientes que ya tienen sospecha, ¿no? Ya en semanas tardías de que pueda venir el paciente con algún tipo de malformación como tal cerebral, entonces puedes llevar una monitorización más temprana. Claro, la prematurez, que vuelvo a lo mismo, es un punto muy importante en las primeras semanas. Claro, ahora esos productos que maravillosamente los neonatólogos sacan adelante de 27 semanas, 26 semanas, que es impresionante, la verdad, los admiro enormemente. Y sobre todo el prematuro de muy bajo peso al nacer y con una sospecha, si hubo datos de encefalopatía o datos de infección materna, yo creo, salvo mejor opinión de los grandes expertos, creo que esto es una forma de decir, cuidado, estos grupos hay que tenerlos en vigilancia. La que sigue, por favor. Ok, ahora sí, hablemos, ¿no? ¿Cómo tratamos las crisis convulsivas neonatales? El punto aquí es, ya las tienes el paciente, si no son sintomáticas, si no es por hipoglucemia, lo que hemos hablado, son pacientes que inician.
No sé ustedes en vuestros países, nosotros aquí en México pues tenemos ciertas limitaciones en fármacos. Las guías, si somos muy seguidores de las guías, pues sabemos que el fenobarbital pues es el medicamento pues, que más se utiliza. Nosotros aquí en México no tenemos la presentación ya intravenosa, entonces la tenemos que usar vía oral. Cada vez hemos ido pues, volviendo otra vez a utilizarlo más vía oral, porque nos metimos en esa tendencia a usar el levetiracetam, excelente antiepiléptico. Como vemos las dosis ahí, el fenobarbital de 15 a 25 miligramos, una dosis única, y después mantenerlo, ¿no? Y estar monitorizando los niveles y los cuidados siempre con el fenobarbital. El levetiracetam, sobre todo la dosis ahora de impregnación, podemos impregnarlo desde 40. Hay un artículo que se discute mucho si usarlo hasta 60 miligramos por kilo. Está en una fase ya, la última publicación que hay, se dice que usar el levetiracetam a 60 miligramos por kilo, el aumento del beneficio de que controle crisis no es más allá del 7%. Si hablamos de niños de término, bien, pero en niños prematuros, sobre todo en las semanas de gestación, hay estudios que de repente nos ponen un poco inquietos, que hablan sobre el uso, claro, tanto del fenobarbital como del levetiracetam en niños de menos de 32 semanas que sí puedan tener algún tipo de daño neuronal. También con el midazolam pasa lo mismo, ¿no? Son unas edades en las cuales dices, bueno, pero claro, ahí uno tiene que sopesar, ¿no? El mayor riesgo que es la crisis convulsiva como tal, si va a seguir convulsionando, sabes que va a haber un daño. El uso de los fármacos, pues tienes que ayudar al paciente. Entonces, primera línea, nosotros, aquí lo que usamos nosotros en México es el levetiracetam intravenoso y el fenobarbital. Yo, en nuestra institución, cuando lo hablas con los neonatólogos, pues casi siempre hemos utilizado en los últimos años más el levetiracetam. Ahora hemos caído un poquito más, sobre todo por los últimos artículos, que es la evidencia que siempre ha habido, que siempre el feno, la eficacia es más alta. Pero a nivel privado, yo si me dan siempre el consentimiento, el levetiracetam lo uso como segunda línea. Uso más el fenobarbital, excepto en un paciente que me diga neonatólogo, claro, con los cuidados, ¿no? Yo sé la enterocolitis y me vais a destrozar, pero tratamos de usar más siempre el feno. Cuando no otros fármacos que podemos utilizar, la fenitoína sódica, que sigue siendo un fármaco que lo utilizamos como una segunda línea, no más cuidado en aquel paciente cardiópata o en aquel paciente que tenga datos de cardiopatía hipóxica, cuidado. El valproato de sodio, que es otra de las tendencias que se pueden llegar a utilizar, nosotros no hemos llegado a utilizarla, cuidado siempre con el valproato cuando tengáis sospecha de un neuroinato de metabolismo, sobre todo en pacientes con mitocondriopatías, porque sabemos que ciertos trastornos puede ser fatal usar el valproato. La que sigue, por favor, Andy. Claro, ya cuando no ceden las crisis, pues tenemos que usar otras líneas de fármacos, ¿no? La lidocaína, que la hemos llegado a usar en pacientes. Nosotros sí hemos utilizado la lidocaína y la verdad que con buena respuesta no hemos tenido ningún paciente con ningún problema arritmiogénico. Claro, sabemos que la respuesta al tratamiento en crisis neonatales, según cómo la leas, según lo que leas y según los autores, algunos te hablan que entre un 25 y 35% de pacientes no responden a un solo fármaco, que tienes que llegar a utilizar más fármacos como tal. El diopental, que sabemos que siempre en todas las áreas, tanto el terapista adulto como el terapista neonatal, siempre esos riesgos, ¿no?, de la hipotensión que podamos tener en el paciente, no sé, que tiene muchas repercusiones hemodinámicas, pero bueno, es un fármaco que la verdad que lo poco que lo hemos usado nosotros ha sido con buena experiencia, pero son muy pocos pacientes, no puedo hablar, pero está descrito. Y claro, en aquel paciente que no responde, no olvidemos, como hablábamos, hasta que podamos demostrar un error innato de metabolismo, el uso de piridoxina. En México, bueno, yo en San Luis Potosí no la tengo IV, la usamos vía oral, utilizamos este mismo esquema de 100 miligramos vía oral, dosis única. Cuidado nada más monitorizar siempre porque puede haber hipotensión como tal. Entonces, esto es el algoritmo que utilizamos en crisis neonatales, la guía, ¿no?, con lo que se marca. Entonces, nosotros, primera línea, levetiracetam o fenobarbital, y después utilizar otras líneas de fármacos. La que sigue, por favor, que rápido es simplemente recordar, esta es muy fea la imagen, una disculpa, pero es para el tratamiento de la encefalopatía hipóxico-isquémica, como hablamos, hay otros fármacos, ¿no?, que se mencionan, ¿no?, como pues el topiramato, la bumetanida. La bumetanida le tenemos un poquito de respeto porque se han empezado a reportar que algunos pacientes pueden tener hipoacusia neurosensorial por el uso de bumetanida. El topiramato también lo hemos llegado a utilizar en algunos pacientes en casos extremos, la caramazepina. La que sigue, por favor. Entonces, aquí nosotros, los mecanismos de acción, ¿no?, que tiene cada medicamento, pero aquí viene el topiramato y la bumetanida, pero el tratamiento, sea la etiología, si es por asfixia, prácticamente utilizamos los mismos, es el mismo algoritmo. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor, Andy. Ahora la pregunta, la anterior, porfa. Esto es muy importante, ya prácticamente vamos a terminar.
¿Cuánto tiempo voy a utilizar los fármacos antiepilépticos? No hay un consenso claro de cuánto utilizarlo. Claro, nos queda bien claro que en síndromes epilépticos, metabólicos o alteraciones estructurales, pues es indefinido. Epilepsias genéticas y demás, pues son pacientes que pues, prácticamente muchos años, dejémoslo así. Claro, cuando sea un paciente por encefalopatía hipóxico-isquémica, pues siempre tratar de egresarlos probablemente sin medicamentos o con monoterapia, ¿no? Que es lo ideal, aunque la mayoría de los estudios siempre hablan de que salen con 1 o 2 fármacos. En los últimos estudios, claro, ¿qué es lo que se toma esa decisión? Ellos lo deciden pues, en el electro, ¿no? Antes de que se egrese el paciente. La que sigue, porfa. Esto es un poquito una experiencia personal que he tenido aquí afuera para preparar esta ponencia. Busqué en mi base de datos y pues, vi mis pacientes privados, ¿no? En los cuales, ¿qué es lo que he ido haciendo en el tiempo? Claro, en 28 pacientes que tengo en seguimiento por crisis neonatales, claro, 12 por crisis secundarias de encefalopatía, 2 pacientes por infarto prenatal, 3 pacientes con errores innatos de metabolismo, pacientes con disginesia, síndromes genéticos, como les decía, pues, tengo pacientes con ARX, que ese es el síndrome de Ohtahara, CDKL5, el CUAS que ya les mencioné, pacientes con infecciones. La que sigue, porfa. Yo lo que he ido haciendo, basándonos también en un estudio que hizo hace muchos años el doctor Misraji y el doctor Enzo Guerrini, que hicieron una publicación muy interesante en el cual nos decían, bueno, ¿qué hacer con nuestros pacientes? ¿Cómo egresarlos? Bueno, los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, tengo 4 que continúan con tratamiento porque la verdad esos pacientes tuvieron una encefalopatía muy severa y con lesiones estructurales, con leucomalacia muy importante. Entonces, los criterios que yo, apegándome a lo que se ha descrito, pero tenemos que hacer guías más importantes, es, 1, el electro al egreso. Si el electro es completamente normal y el paciente, pues la encefalopatía y la resonancia magnética es normal, bueno, yo soy un poco nervioso, los dejo un mes, les repito el electro, si sale normal, los retiro. He sido un esquema que he utilizado, esto voy a repetir, pero por ahí es experiencia personal, habrá que leer en el tiempo y crear, yo creo que todo van haciendo, también la medicina basada en experiencias es válida, y vemos que estos pacientes, claro, de los que he tenido, estos 8 pacientes, 7 tienen ya más de 1 año y no han recurrido en crisis, o sea, no desarrollaron epilepsia con esta forma de seguirlos, ¿no? Sobre todo los hallazgos de la resonancia magnética, que no haya datos de leucomalacia, datos de infartos, la persistencia del pico de lactato, que es una de las cosas que se han hablado, ¿no? Como medir, ¿no? Por espectroscopía, que son marcadores para futuro. Y un paciente que acá, el último que hemos tenido aquí en hipotermia, aquí en el medio privado, pues lo tenemos en el Hospital Central, donde yo trabajo, en las mañanas tratamos de llevar más o menos, el problema es que los pacientes se nos pierden, llegan 3 o 4 meses después, les hacemos el electro. Tenemos que mejorar un poquito protocolizar mejor esta parte. La que sigue, por favor. Voy a repetir, eso es algo muy personal. Rápidamente, el estado epiléptico neonatal, aquel paciente que no cede, como este video, ¿no? Este paciente que desarrolló por una encefalopatía hipóxico-isquémica estuvo en hipotermia, pero desarrolló días después un estado mioclónico persistente, lo famoso síndrome de Lance-Adams, temido, unas mioclonías masivas. Este paciente tuvo todo, topiramato, le pusimos vigabatrina, todo tipo de antiepilépticos, bajaron las crisis, pero con un pronóstico, claro, no hay un consenso bien, pero la que sigue, por favor, hemos utilizado, cuidado, ¿por qué le tenemos tanto miedo a este estado epiléptico? Pues por el daño que puede sufrir el cerebro. Lo que decíamos al principio, como dice César, nuestra obligación es cuidar y proteger los cerebritos de estos chicos, ¿no? Entonces, pues sabemos que todo lo que hemos hablado y ese daño, ¿no? al oligodendrocito, sobre todo al preoligodendrocito, por eso es tan importante esa monitorización desde etapas tempranas y buscar esas crisis, aunque no sean clínicas. Yo creo que ese es el mensaje. Tenemos que tratarlos siempre, aunque sean crisis en el electro, con el amplitud integrado o con el electro convencional, si detectamos eventos, tratarlos y que desaparezcan y llevar ese seguimiento de ese paciente. La que sigue, por favor. Los fármacos que hemos llegado a utilizar, pues es la misma lista, ¿no? Y fármacos que hemos llegado, la cosamida, otros fármacos, ya desesperado cuando tienes un estado epiléptico como tal. La que sigue, por favor. Ya para terminar, pues las conclusiones de que pues sabemos que la epilepsia neonatal pues no todas son tan benignas, pueden llegar a dejarnos una comorbilidad muy importante, por eso la importancia de la detección y el tratamiento temprano y que contamos, ¿no? Con información de países del primer mundo muy importante. La que sigue, porfa. Pero necesitamos, ¿no? Sobre todo nosotros. Claro, peor pronóstico, pues siempre los pacientes con más daño cerebral o asociados a epilepsias genéticas o estructurales, pues sabemos que van a tener, o las que son resistentes desde el principio, mal pronóstico. Mejor pronóstico, claro, aquellos pacientes que tengan crisis neonatales familiares o que tuvieron una encefalopatía hipóxico-isquémica que fue bien llevada y que tu resonancia tienes prácticamente una resonancia normal. Sabes que esos pacientes pues van a tener siempre un mejor pronóstico a futuro, pero sí detectarlas como tal. La que sigue, por favor. Y
pues tenemos que seguir creando guías, ¿no? Nos basamos en los excelentes trabajos europeos y norteamericanos, pero yo creo que ya en Latinoamérica tenemos poco a poco que empezar a crear nuestras propias redes y nuestras propias experiencias, tanto en el manejo de crisis neonatales, en el prematuro, en el detérmino, en el estado epiléptico neonatal. Establecer bien, ¿no?, la experiencia de cuánto tiempo vamos a dejar el tratamiento con los antiepilépticos, el electro, ¿no? Creo que pues yo soy de la opinión que si podemos contar con esa arma del electro de amplitud integrada deberíamos de tenerla todos para poder detectar más tempranamente y poder ayudar a los pacientes de forma más rápida. La que sigue. No me queda más que agradecer, espero que haya sido útil. Muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Gracias. Bueno, le damos la palabra a la doctora Mariela para que coordine un poquito las preguntas. Tenemos varias preguntas para ambos. Queremos empezar con usted, doctor César, si ya está disponible. Sí. Bueno, una de las preguntas en el chat fue si para la evaluación neurológica usted utilizaron, según los datos que brindó, la escala de Bayley 2 y por qué no se utilizó la de Bayley 3 si es que aún no estaba disponible en ese momento del estudio, es una de las preguntas. No, la explicación es muy sencilla. Hay un artículo publicado en el Developmental Medicine and Child Neurology de 2013 de la doctora Sally Harry, del grupo de estudio del TOBI, que compara el Bayley 2 contra el Bayley 3 en pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, y lo que resultó es que el Bayley 3 sobrevalora a los pacientes. El Bayley 3, puedes ver a un niño mal, le haces Bayley 3 y te va a salir bien. El Bayley 2 es más realista. Lo que está pasando actualmente con Bayley 2 es que Bayley 2 va a desaparecer, Bayley 3 va a desaparecer y va a volver Bayley 4, que está más basado en Bayley 2. Entonces, nosotros decidimos quedarnos con Bayley 2 por este artículo publicado en 2013 y nosotros empezamos a ver lo mismo. Cuando hacíamos Bayley 3, los niños, aunque parecían tener cierto déficit, hacíamos Bayley 3 y salía más alto el Bayley 3 que el Bayley 2. Entonces, decidimos quedarnos con Bayley 2 por este artículo. Es un artículo muy interesante. Excelente. Una de las preguntas a continuación se refería a qué valor de temperatura consideraban el límite para normotermia e hipotermia. La hipotermia se divide en leve y moderada. La hipotermia leve está entre 34 y 35 grados centígrados y la hipotermia moderada es de 33 a 34. La hipotermia corporal da hipotermia moderada de 33 a 34. La hipotermia cefálica da de 34 a 35. Excelente. Continuando con las preguntas, ¿cuáles son las ventajas de usar el CoolCAPS versus la hipotermia corporal total? La evidencia, y según la revisión de Luan Papil en el Comité de Feto y Recién Nacido de la Academia Americana de Pediatría, no hay ninguna ventaja entre usar uno contra otro. No hay ninguna evidencia de que uno sea mejor que otro. Lo único es que la verdad, la hipotermia corporal es más cómoda que la hipotermia cefálica. La hipotermia corporal es totalmente servocontrolada, el equipo hace todo solo, uno apaga la cuna, pone el equipo de hipotermia corporal y el equipo lo hace todo automáticamente. En el CoolCAP dependemos más de la cuna de servocontrol, la cuna es la que da el servocontrol y no el equipo. Entonces, esa es la única diferencia, pero en resultados son iguales y nosotros nos ha ido bastante bien. Nosotros tenemos bastante experiencia usando CoolCAP y nos hemos acostumbrado a usar CoolCAP. Esa es la única, o sea, la diferencia es un poco de comodidad, pero en resultados no hay diferencia. Excelente. Una de las preguntas se refería a si existe algún tipo de experiencia en hipotermia en pacientes menores de 35 semanas. Actualmente se está corriendo el protocolo PRIMI en Estados Unidos, en el cual se incluyeron pacientes de 33 a 36 semanas, de 33 a 35 semanas de gestación,
Básicamente son los mismos criterios de inclusión y los resultados son alentadores y estamos próximos a recomendar hipotermia en estos pacientes a partir de las 33 semanas. No se ha ido más allá de 33 semanas. Esta es una pregunta que vi que se repitió en varias, tanto para el doctor Bravo como para usted, que es el uso de midazolam en neonatos, porque hay bibliografías y hay ciertos autores, neonatólogos, sí, que refieren que el midazolam es el cuco para el tratamiento de las convulsiones en los neonatos. Entonces, de acuerdo a su experiencia, recomendarían en qué fase de las crisis el uso de midazolam. Toño. César, ¿quieres empezar? Dale, luego sigo. Ok, empiezo. Bueno, número 1, tengo que aclarar algo. Esto lo he visto mucho en las reuniones de CIBEN, ¿sí? De la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Lo he visto mucho, ¿ok? Y es una posición muy particular de esa asociación. Ok. Nosotros tuve la oportunidad de participar en las guías nacionales que se van a publicar próximamente de manejo de crisis epilépticas en el recién nacido. Estamos dejando al midazolam como un fármaco, como lo dijo Toño, de uso en estado epiléptico, ¿sí? El midazolam lo usamos como un fármaco de tercera o de cuarta línea, ¿sí? Incluso podríamos dejar primero fenobarbital, después, ahí estamos, fenobarbital o fenitoína, siguen siendo las primeras líneas, no hay ningún medicamento que tenga más evidencia. Levetiracetam es un buen fármaco de segunda línea y se va a recomendar como segunda línea. Después incluso hay quien recomienda lidocaína como tercera línea y después podríamos usar midazolam. Ojo, el midazolam no es el cuco de nadie. Si tú tienes un paciente con estado epiléptico, por supuesto que el daño va a ser mayor si lo dejas en estado epiléptico que si no yugulas ese estado epiléptico. Entonces, el midazolam se usa como fármaco antiepiléptico. Lo que no se debe de usar el midazolam, y estos estudios han demostrado este efecto nocivo, es como sedación, ¿sí? O sea, no está recomendado usar el midazolam en infusión continua para hacer sedación. Para eso tenemos otros fármacos como los opioides, ¿sí? Toño. No, efectivamente, y es un problema que vivimos frecuentemente cuando quieres usar el midazolam para, inclusive, el paciente que está en estado y pasar un bolo, ¿no? Que lo puedes usar para yugular, como el estado epiléptico. Hay estudios que se reportaron efectivamente, y César los conoce muy bien, sobre todo en modelo animal, que hablaban sobre todo por ese efecto paradójico que pudiera tener la benzodiazepina por la inmadurez cerebral. El receptor GABAérgico, sabemos que en el cerebro del prematuro es excitador, hasta después de la semana 32-34 es inhibidor. Estamos de acuerdo, puede tener un efecto paradójico como tal, pero lo mencioné en la plática, tener un paciente con convulsiones, ¿qué va a ser peor, las crisis o el medicamento? Lo mismo ha pasado con levetiracetam. Lo hablábamos, ¿te acuerdas cuando viniste aquí a San Luis? Que presentábamos que el levetiracetam ha demostrado en modelo animal igual, que puede tener un efecto no tan padre, como decimos aquí en México, en el efecto del desarrollo cerebral. Tenemos mucho que aprender todavía, pero yo creo que lo que he aprendido en estos años de ver a esos pacientes que por motivos de esta idea de no querer poner el midazolam, verlos neurológicamente, los que he usado el midazolam y que se acepta ya más su uso para estado epiléptico neonatal, el beneficio es enorme. Eso sí, como dice César, eso de que llegues y te encuentres un chico en infusión de midazolam, que para la analgesia, no, César, voy a repetir, en nuestra gran autoridad, usamos el fentanilo, nos gusta más tenerlos, es un fármaco, la verdad, con una seguridad. Ojo, también ya empiezan a salir estudios por ahí de fentanilo, que también no hay que estar, ahí tienen pacientes 7, y 8, y 10, y 15 días con fentanilo. Cuidado porque se empiezan a reportar también estudios ya en modelo animal, no a nivel neurológico, sino en otros menesteres que ya algún día se podrían hablar. Pero yo creo que en este caso el midazolam, como dice, ¿cuál cuco? Ténganle miedo a las crisis convulsivas, respeto a las crisis convulsivas. Y vuelvo a repetir, la evidencia, claro, en un chico de 28 semanas, 26 semanas, son esos a los que a lo mejor sí nos puede dar más temor el utilizarlo. Pero, vuelvo a repetir, yo soy de la idea de César y de mis grandes maestros en España, es tenle miedo a las convulsiones, no al midazolam. Y en las guías donde tú veas, el midazolam
sigue apareciendo como un tratamiento para crisis convulsivas neonatales. Campistol, García Alex, todos te los mencionan como un fármaco. No sé, como dice César, es un grupo. Esto es como las crisis, como pasa con crisis febriles. ¿Estás de acuerdo, César? Tratas, no tratas, si es valproato, si es levetiracetam, cada quien puede mostrar. Nosotros en el seguimiento de nuestros pacientes, lo que les mostré en experiencia personal, que todos tienen su seguimiento con Bailey, ¿sí? Son neurológicamente niños completamente normales. Y muchos de ellos, porque no cedían las crisis aún con levetiracetam y feno, algunos de ellos, y seguían teniendo descargas en el electro de amplitud, usamos el midazolam en infusión porque para nosotros seguían en un estado bioeléctrico y son pacientes que neurológicamente tienen un neurodesarrollo normal. Son muy poquitos, ¿eh? Había que hacer un trabajo a largo plazo y juntar muchos centros para esto y crear más evidencia. Pero no, yo no le tengo miedo, o sea, le tengo más miedo a las crisis, totalmente de acuerdo. Yo creo que conforme vamos viendo el paso del tiempo, yo creo que si seguimos haciendo más estudios de más fármacos en un cerebros inmaduros, todos nos van a dar algún efecto deleterio. La verdad es que todos, o sea, ya salieron estudios de morfina, estudios con fentanil, entonces ninguno queda exento. Pero otra cosa que quiero aclarar es que las crisis epilépticas que no se ven clínicamente, pero que se ven en el electro, también deben ser consideradas como estado epiléptico y se deben de tratar con la misma gravedad y el mismo ímpetu que las crisis que vemos. Eso... Agresivo, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Teniendo en cuenta... Sí, perdón. Sí, no, adelante, doctor. No, adelante. No, justamente en relación a lo que decía el doctor, hay una pregunta que para definir en la etapa neonatal el estatus epiléptico en duración de tiempo, ¿verdad? Tanto clínico como subclínico, ¿cuál es el tiempo que se considera? ¿30 minutos como en los niños o menos? Esa es una pregunta. Sí. No, es una muy buena pregunta. Inclusive hay un task force de la Liga Internacional contra la Epilepsia que establece que ya 5 minutos puedes considerarlo ya un estado epiléptico. Hay que tener mucho cuidado. Eso de los 30 minutos ha sido siempre un tema de discusión muy grande, porque por estudios se sabe que a partir de 10-12 minutos de estado epiléptico en niños puede haber daño neurológico. ¿Sí me entiendes? Imagínate en un recién nacido prematuro, en un niño, o sea, en un recién nacido. Los términos ahora tratan de hacer como un consenso, tomarlo como 5 minutos, una crisis, ya hablar de un estado epiléptico como tal, que es el tiempo que nosotros siempre hablamos con los pacientes epilépticos, que le das de chance de que el cerebro, y eso está estudiado, eso hay estudios en modelo animal muy grande en el cual demuestran que ese es el tiempo que la neurona puede ya propiamente tener una autorregulación. Después de ese tiempo difícilmente se va a yugular la crisis sola. Por eso sí lo hay. Y hay un artículo, en uno de los artículos de revisión que presentamos ahí, no lo pusimos como comentario, lo discuten muy claramente. Es decir, ¿esperar 30 minutos para hablar de un estado epiléptico? No, perdonen, pero no. 5 minutos creo que y hay una razón fisiológica bien establecida. No son tiempos que sean, no, está bien estudiado. No sé qué opines, César. Sí, o sea, los estudios los empezaron a hacer en el 99 el doctor Lauenstein y fue lo que definió, o sea, estado epiléptico inminente, o sea, a lo mejor ya no es estado epiléptico establecido, ¿no? O sea, porque decían, el estado epiléptico establecido son 30 minutos. Sí, pero si después de 5 minutos no cede, ya es inminente que va a ser un estado epiléptico, ¿no? Entonces, por eso tomamos muy en cuenta esto de cuando ya va más de 5 minutos, tienes que empezar a actuar, definitivamente. Excelente. Una de las preguntas más, creo que es para el doctor César, es ¿hasta qué edad se puede utilizar el electroencefalograma amplitud integrada? El artículo que tiene la edad máxima publicada de patrones, lo puse en la clase, fue 55 semanas de gestación, que son 3 meses y medio de vida. No, están haciendo estudios en población pediátrica, pero el problema de la población pediátrica es que ya baja las variaciones de amplitud, ya no son iguales. Si usted le ponen un electroamplitud integrado a un adulto, va a decir, tiene un patrón plano, está muerto, pero no. Si no es porque esas ya no manejamos el mismo voltaje y porque aparte nuestro diploe, nuestro cráneo es más grueso y no vamos a poder detectar lo mismo. Por eso la edad máxima en la actualidad son 3 meses y medio. Y esta en realidad es una pregunta para ambos, teniendo en cuenta sus experiencias, que es ¿qué frecuentemente se asocia la apnea del prematuro como una manifestación de una crisis epiléptica? Y si es así, ¿cuál sería el tratamiento recomendado?
Es una muy buena pregunta. ¿Verdad, César? No sé si te toca frecuentemente esas peleas con el neonatólogo, cuando no Muy encuentran una frecuente, causa. Es un tema de debate muy durísimo. frecuente. Cuando no encuentra el neonatólogo la causa de la apnea, que ya descartó que si es anemia, que si está, en fin, todas las causas que ustedes son expertos, ya usaron la cafeína, ya usaron todo lo que se tiene que utilizar. Nosotros lo que pedimos el ejercicio es también ver, como es una crisis puedes tener otras manifestaciones autonómicas durante la apnea, lo que nos damos cuenta. Los pacientes que hemos registrado que la apnea, sobre todo la doctora Villegas, que es muy insistente con las apneas, y ahora ya con el electroamplitud integrada ya no hemos tenido tanto problema, pero años anteriores era de las más inquisitivas, ¿no? Llegaba, oye, es que está haciendo apneas y apneas y apneas y apneas. Cuando te ibas a ver la monitorización del paciente en terapia neonatal, veíamos otros cambios autonómicos, ¿no? Veíamos, claro, que lo puedes ver con la bradicardia, pero veíamos también cambios pupilares, veíamos, ¿sí me entienden? O sea, hay que explorar al paciente. Claro, muchas veces es muy difícil, y César lo podrá ver, de que te digan, tiene apnea, corre y ves a ver si el paciente en ese momento tiene otras manifestaciones, que es lo que siempre se ha dicho. La apnea está considerada una de las crisis convulsivas menos frecuentes en el neonato, se consideran, cuidado, yo creo que a lo mejor pudiéramos encontrar más si tuviéramos más monitorización de estos pacientes. Yo lo que he aprendido en estos años con las apneas, que siguen siendo nuestra duda, en qué me he basado antes de mi era de tener electro de amplitud integrada, lo basábamos principalmente en otras manifestaciones, que no hubiera otros datos de disautonomía, autonómicos, principalmente que pudieran explicar que esa apnea tuviera un origen, claro, y el contexto general del paciente, ¿no? También otras alteraciones que lo dan, pero yo es con lo que nos hemos basado, y eso lo aprendí un poco en la escuela allá en España, porque era un comentario igual en aquellos tiempos, era la pregunta, oye, la apnea, ¿qué onda? Nos quedamos con simplemente lo impregnamos y a ver si mejora, porque eso de las impregnadas, a ver si mejoran los pacientes, también lo usamos muchas veces, hasta poder llevar el paciente un electroencefalograma, porque yo no tengo, como César probablemente, nosotros no teníamos un electro que pudiéramos llevar a ponerlo en la cama y ponerlo 24 horas de videoelectro. Es una decisión muy dura. Yo que recomendaría, sobre todo este dato, o sea, si te queda la sospecha y ves, como puse, esos factores de riesgo que hay en el paciente y durante la apnea tiene otras manifestaciones, cuidado, porque la apnea del neonato tiene manifestaciones, fíjense que pueden hacer bradicardia, pero estos pacientes muchos se ponían taquicárdicos, cambios de coloración. Tenemos que observar bien al paciente para ver y determinar que a lo mejor sí tiene un origen epileptogénico. No sé qué opina César. Bueno, esto es una pelea todos los días. Las apneas, en un estudio actualmente hecho por la doctora Lina Hellström-Westas, son epilépticas en menos del 7% de los casos, ¿sí? O sea, lo más raro es que sean epilépticas, 1. ¿Cuándo sospechar una apnea epiléptica? Primero, en un prematuro tardío, mayor de 34 semanas, ¿sí? Si es mayor de 34 semanas, diste cafeína. 2, apnea sin bradicardia. Si tienes una apnea y no tienes bradicardia, ni siquiera lo puedes considerar como una apnea. No puedes definirlo como apnea, ¿sí? Entonces, la apnea sin bradicardia es bien importante. ¿Cómo la tratas? La tratas como cualquier manifestación epiléptica. Ahora, ¿qué es lo que yo he encontrado en el electroamplitud integrada en las apneas? Lo que más he visto en la apnea, la manifestación eléctrica, son ondas lentas. Se lentifica mucho y hacen ondas lentas rítmicas. Pero aquí sí depende mucho del trazo del electro. Pero clínicamente, si tienes un prematuro tardío más de 34 semanas, lo impregnaste con cafeína, la apnea no tuvo bradicardia, y aparte, algo que se ha visto con la doctora Roberta Silio es que la apnea se acompaña de desviación tónica de los ojos, tienes que sospechar que sea epiléptica, pero es lo más raro, ¿sí? Yo no acepto interconsultas de apneas al neonatólogo, sino descartó todo lo demás. Excelente. Bueno, realmente hay muchas otras preguntas pendientes, pero en honor al tiempo que llevamos ya con este webinar, queríamos pedirles si existe la posibilidad de pasarlas por escrito y después poder poner en la página de PIC Latino para que puedan ver las respuestas. No sé si están de acuerdo. Sí, claro. Sí, sin problema, claro. Bueno. Muchas gracias. Y agradecerles, doctores, porque estuvo excelente la charla. La gente manda felicitaciones, está muy contenta porque es un tema que siempre es difícil porque en los medios donde trabajamos, como usted dijo, doctor Bravo, uno ve que en otros países tienen de todo, pero para nosotros, latinoamericanos, todo nos cuesta el doble.
Así que muchas gracias por contarnos su experiencia, doctor Bravo, doctor Sánchez. Le agradecemos inmensamente por haber participado. Y bueno, Caro, muchas gracias por estar. Nuevamente agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y a Nestlé por brindarnos esta oportunidad y facilitarnos la plataforma para poder llevar a cabo este webinar. Caro, si querés agregar algo. No se escucha. El micrófono. Caro, tu micrófono. Perdón. Muy bien, muchas gracias a los dos ponentes. Creo que hay muchas felicitaciones. Creo que las expectativas se cumplieron. Un poquito larga, pero un tema por demás interesante, que todo el mundo y todos los neonatólogos latinos sufrimos. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y será hasta una próxima reunión. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.